Ya, les reitero, chicas, es súper importante que en la medida que nosotros vamos avanzando los contenidos, obviamente vamos revisando cada concepto, nosotros vamos a ir siempre planteándonos preguntas, situaciones, casos prácticos y todo, con tal de ir reforzando obviamente los contenidos, ir aplicándolos también en el camino, porque finalmente eso es lo que nos va, obviamente, dar por hecho la adquisición de los conocimientos, ¿ya? El ir aplicando, ir resolviendo en el transcurso que vamos avanzando. Ya por eso es tan importante para mí dejarle una pregunta ahí en cuestión, ya siempre en relación obviamente a las temáticas que estamos tratando, que finalmente nosotros puntualmente fueron lo que vimos en la clase pasada, fueron descriptores de cargo, ¿cierto? Perfiles de competencia, el reclutamiento de selección, ¿cierto? El reclutamiento obviamente por competencias, ¿cierto? Y apuntando siempre a la objetividad del reclutamiento, ¿ya? Eso era, si ustedes pueden, bueno, desprender obviamente, la pregunta es básicamente eso apuntada, ¿ya? A lo que es un sistema de reclutamiento y selección siempre que apunte al objetivo, ¿ya? En función de lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Que puede ser el cargo que sea, pero siempre todas las herramientas que nos lleven obviamente a buscar a esa persona, o en este caso al candidato, siempre tiene que ser un camino objetivo, ¿ya? Tiene que estar libre de discriminación y siempre y libre de subjetividad. Ya siempre tiene que ser objetivo en base a lo técnico y en base a las habilidades blandas que también fueron las que destacamos en este caso, ya que si bien es cierto, siempre lo técnico es sumamente importante, pero cuando nosotros trabajamos en recursos humanos es súper importante también reforzar el área blanda, ya que tiene que ver mucho con lo que es parte nuestra, ¿no? En este caso, con nuestras actitudes en función de nuestro cargo o en función de lo que nosotros estemos ejerciendo, ¿ya? Eh, Una consulta, José. sí, dígame, Nicole. Eh, Tú nos explicabas también que a eso se le asociaba los test psicológicos que los reclutadores o los psicólogos laborales también ellos Exacto, accionan al momento de elegir el candidato. claro, exactamente. Entonces, mi pregunta va que, ¿qué tanto eso te puede definir la persona para el cargo? Porque tú también le ves la malla curricular, o sea, le ves también toda la parte educativa, su título profesional, su experiencia laboral, pero también para hacer el reclutamiento hay que pasar por esos test. Entonces, ¿qué Sí, tanto eso pesa en el momento de elegir a la persona idónea? ¿O realmente te lo define así al momento? ¿Te puede dar claro, una pista también? claro, ¿qué tan relevante es, cierto? Sí, es súper importante igual que lo entendamos que todo va a depender de la estructura de la empresa a la que nosotros estemos postulando, ¿ya? Si bien es cierto, hay empresas que valoran mucho las competencias técnicas en este caso, que finalmente lo que va a desprender esta compañía, no sé, si se aboca a las competencias técnicas, a esta empresa no le va a interesar mucho, no va a tener digamos que no va a tener tanta preponderancia el test psicológico o test psicolaboral que te apliquen. Finalmente, los test que más se usan hoy día en el reclutamiento y selección son test psicolaborales, ya no son tan psicológicos, ya son test que no apuntan netamente a cómo es tu comportamiento en tu día a día, sino que apuntan a cómo es tu comportamiento en función del trabajo que vas a ejercer. Si puedes trabajar bajo presión, si tienes, no sé, si tienes tolerancia obviamente a la frustración, ¿cierto? Pero todo en función de las labores que tú vas a ejercer, ¿ya? ¿Qué tan relevante puede ser? Eso va a depender, como te reitero, de la estructura de la compañía a la que uno postule. ¿Ya? Hay mucha, en este caso tenemos, bueno, la diversidad que hay en Chile hoy día de las compañías que podemos postular es inmensa. O sea, eh, yo te puedo decirte que, a ver, yo creo que participé en lo personal en un proceso de selección de una empresa importante en Chile, en la cual me aplicaron 4 test de psicolaboral, en donde me aplicaron obviamente el Rocha, que el Rocha, yo me atrevería a decir que el test más profundo, ¿ah? Digamos que un test que es de carácter psicológico, ¿ya? Que te puede arrojar mucho más de lo psicolaboral que yo espero saber de un trabajador, ¿ya? En cambio, bueno, cuando aplica el test de los seguros, el test de Max Luxer, que tiene que ver con los colores y conjuga otro tipo de actitudes de los candidatos en este caso, son en función siempre de cómo reaccionaría el trabajador en este caso frente a situaciones complejas que se puedan generar en su lugar de trabajo, ¿ya? Pero si son relevantes o no, esa relevancia se la va a tener, se la va a dar la estructura de la compañía en este caso. Nosotros no podemos definir si efectivamente eso me va a jugar en contra o no, si finalmente a lo mejor yo no sé, tengo tolerancia, no tengo tolerancia a la frustración, si a mí me va mal yo me achaco, me deprimo, ¿cierto? Si finalmente el test logra desprender eso y obviamente al momento de tabularlo ese es el resultado que arroja,
y finalmente la compañía, en la estructura que tiene, no calificas porque está bajo los rangos que ellos establecen, no hay mucho que hacer, ¿ya? Pero también les puedo decir, chiquilla, que en base a los test que yo les puse, que son los más usados hoy día en el mercado laboral, los que son, en este caso, el test el de dibujar, en este caso, es súper fácil de tabular, ¿eh? Y lo que arroja, netamente la tendencia que arroja ese test, apunta a la frustración. Si el trabajador, en este caso, tiene tolerancia a la frustración o no tiene tolerancia a la frustración. Apunta netamente a eso. Si es capaz de reinventarse, ¿cierto? Y el test de los seguros, que obviamente está sometido, ¿cierto?, a un tiempo y a un rango, ese test apunta a si yo soy capaz de trabajar bajo presión. Finalmente, yo en un currículum puedo poner, no, efectivamente, yo sí puedo trabajar bajo presión, no hay problema, pero al momento de aplicarte este test, obviamente ponerte un rango también de tiempo y un rango de evaluación, yo puedo desprender si efectivamente ese trabajador me está hablando con la verdad, porque finalmente en el currículum yo puedo poner un sinfín de cosas y en la realidad puede que no sea tan así. Entonces estos test sirven para desprender un par de aristas también importantes en relación a eso. Pero en cuanto al peso de cada uno de los test, chicas, fundamentalmente se lo da la organización en este caso. Como ellos tengan fundada su estructura, ellos de ahí podemos recién desprender si efectivamente le dan mayor importancia o menor importancia. Bien, también hay empresas que en la diversidad, obviamente, de la contratación, nos vamos a tomar con empresas que le dan mucha más preponderancia también a la experiencia laboral, más que a los pergaminos que yo pueda tener en este caso, a los títulos que yo pueda poseer, ¿cierto? Pues yo puedo tener un posgrado, puedo tener 25 años y puedo tener una carrera profesional, puedo ser ingeniero y puedo tener hasta un posgrado, pero finalmente ellos no buscan a alguien tan capacitado técnicamente, sino que buscan a alguien con experiencia en terreno, ¿cierto? También eso va a depender de la estructura de la organización, ¿cierto? Todas las organizaciones tienen estructuras diferentes para reclutar, ¿ya? Entonces, bueno, si tú me preguntas puntualmente si pesa o no pesa, yo creo que sí, dentro de la medida sí tiene un peso importante, pero yo creo que el más relevante en este caso puede ser la experiencia y puede ser también, en este caso, las habilidades técnicas que tiene cada candidato. Muchas gracias, José, por la explicación, De porque así más nada, o menos ya queda más claro. Gracias. claro. Bueno, igual es importante destacar, chicas, nuevamente, que, bueno, cuando la materia que acabamos de ver y acabamos de tocar, es súper importante que los conceptos se hayan entendido. Por eso les reitero que para mí es importante que cada vez que iniciemos una clase, ya podamos más o menos hacer como un recuento, ¿cierto?, de lo que nosotros acabamos de dar como los contenidos por pasado, ¿ya? En este caso, nosotros ayer hablamos de reclutamiento y selección, ¿cierto?, que siempre tiene que ser de manera objetiva, de lo que son los descriptores y los perfiles, que son sumamente importantes para darle objetividad, ¿cierto?, al proceso, los motores de búsqueda también que tenemos para buscar al candidato más idóneo, ¿cierto? Y sí, dimos unas pinceladas también de lo que son las evaluaciones de desempeño, ¿cierto? Que una compañera también compartió información importante también, que en su país cómo lo hacían y cómo lo elaboraban. Eh, en términos generales, chiquillos, hoy día también vamos a tocar un poquito el tema de la evaluación de desempeño, ya porque igual es una arista sumamente importante del recurso humano que en el fondo hoy día tiene mayor preponderancia que hace 10 años atrás, ¿ya? Hace 10 años atrás, chiquillos, el recurso humano era solamente conocido por pagar sueldos, nada más que eso. Hoy día el recurso humano tiene aristas muy importantes como el desarrollo, le había comentado, ¿cierto? El desarrollo organizacional, que apunta obviamente al clima, a la cultura y al cambio que se pueda generar dentro de una compañía, ¿ya? La capacitación, ¿cierto? La retención del talento, la atracción del talento, ¿cierto? Y todo esto se genera en base también a la capacitación. O sea, hoy día para atraer y retener talento no me basta con pagar sueldos altos. También lo puedo hacer a través de capacitación, ¿cierto? Puedo buscar otras herramientas para poder retener al talento y para poder también atraerlo a mi compañía, ¿ya? Hoy día vamos a tocar esos puntos que son sumamente relevantes dentro del recurso humano. Eh, Les preguntaba por la pregunta que les dejé, chiquilla, en el aula virtual, porque finalmente la pregunta, digamos que es una pregunta no de carácter complejo, sino que apuntaba netamente a los conceptos que habíamos tratado en la clase anterior. Por lo que vi, todas la respondieron y todos lo respondieron de manera positiva, así que eso por lo menos me deja tranquilo. También les reitero y les dejo las puertas abiertas de que si tienen dudas o consultas, como lo acaba de hacer Nicole, siempre, chiquilla, por favor, hay instancias para que podamos hacerlo, ya para que podamos tratar los temas, ¿cierto? Y los podamos profundizar si hay algún concepto que no se entiende, ¿ya? Así que dejo la puerta abierta. Quiero, obviamente, ser majadero en el tema, en que si los conceptos no se entienden, me digan. Y lo otro es que quiero saber efectivamente si lo que pasamos en la clase anterior se logró entender de buena manera.
lo que son los procesos, ¿cierto? Lo que es hacer una estructura completa de lo que es un proceso de reclutamiento y selección, cómo se llega a buscar al candidato más idóneo, ¿cierto? Y cómo podemos transparentar y darle objetividad a estos procesos, que es lo más importante. ¿Estamos bien, cierto? Sí, José, se ¿Sí? entendió. Perfecto. Ya, chiquilla, eso me deja tranquilo. Ahora vamos a partir con la presentación de hoy, ¿ya? También, chiquillas, bueno, si obviamente hay algún concepto que no se entienda de lo que vamos a tratar hoy día, es importante también que hagamos la pausa y lo podamos comentar, ¿ya? Y si en base a eso también hay alguna situación que ustedes quieran compartir, también dejo la ventana abierta porque es importante que también vamos tratando. Siempre yo, cuando parto una capacitación abocada obviamente al recurso humano, siempre les comento que finalmente nosotros igual nos regimos por ciertas normativas, ¿ya? Pero dentro de esas normativas, nosotros también tenemos situaciones complejas que en terreno se pueden dar de manera diferente. Entonces, por eso es importante que también nosotros seamos capaces ya de compartir experiencias, ¿ya? En el caso que nosotros vamos compartiendo experiencias también, vamos a ir tratando ciertos temas también, vamos a ver si obviamente todas las situaciones pueden oscilar entre lo legal y lo que no es tan legal, ya, pero también lo podemos ir evaluando, ya, por eso también tenemos la normativa, las leyes, la jurisprudencia, que vamos a ir también evaluando cada una de ellas, que también se va gestando en el proceso del recurso humano, ¿ya? Ya, chicas, les voy a compartir la presentación, ¿ya? Para que podamos partir. Como siempre, chicas, siempre les voy a hacer la preguntita si efectivamente ven bien la presentación, si logran escucharme bien, ¿ya? En virtud, obviamente, de que todo se pueda entender de buena manera, ¿ya? Ya. Chicas, ¿ven la presentación? Sí, Sí, José, se ve. sí, sí, Perfecto. Bueno, partimos con los nuevos conceptos, ¿ya? Bueno, primero que todo, vamos a ver la pregunta, ¿ya? Porque obviamente la pregunta tenía 3 opciones y obviamente una de esas opciones era la correcta. La pregunta era, contar con una DC y un PC, ¿qué me permiten generar al momento de contratar? Opciones: opción 1, un proceso de selección subjetivo; opción 2, un proceso de selección objetivo; opción 3, un proceso de selección discriminatorio. Bueno, finalmente la que está destacada en este caso con negrita, es la respuesta correcta, ¿ya? Que puede estar en la 1, en la 2, en la 3, da lo mismo donde esté posicionada. Lo importante es que sepamos que todo lo que tiene que ver con crear un descriptor de cargo y un perfil de competencia, siempre nos van a permitir generar un proceso de selección objetivo, ¿cierto? Libre de subjetividad y libre de discriminación, ¿ya? Así que es súper importante que se haya entendido de esa manera, chicas. Felicidades a las que lo respondieron bien. Avanzamos con los nuevos contenidos, ¿ya? Lo que vamos a tratar hoy día, chicas, es capacitación, ¿ya? Capacitación, obviamente, en términos generales, sabemos cuál es la definición de capacitación, ¿cierto? Capacitar a nivel organizacional, ¿qué es lo que es la capacitación dentro de una compañía? La franquicia Sense, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la franquicia Sense? Los tramos de cobertura Sense, ¿cierto? Porque finalmente cuando yo empiezo a generar o gestar capacitación dentro de mi organización, lo puedo hacer a través de la franquicia Sense, que la franquicia Sense obviamente me da ciertas ventajas al momento de las utilidades que yo pueda generar, ¿cierto? Y eso es muy positivo. Los tramos de cobertura, ¿cierto? Sense también tiene unos tramos, tal cual como los mismos tramos de la asignación familiar, ¿cierto? Los tramos que puede tener impuestos internos. Sense también cuenta con sus tramos, ya sus tramos de cobertura. En base a eso también vamos a hablar de los planes de carrera, ya que los planes de carrera son opciones que se van generando también dentro de la organización. Como yo le hablaba, los planes de carreras puede ser una muy buena herramienta de atracción de talento y de retención de talento, ¿ya? Promoción y traslado, qué es lo que es una promoción y qué es lo que es un traslado, cómo se generan y cómo se van adoptando estos procesos dentro de una organización, qué es lo que es una OTEC y una OTIC, ¿ya? Y cuál es su injerencia, ¿cierto?, dentro de la franquicia Sense, que es una DNC, que es una herramienta DNC, ¿cierto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo opera? ¿Desde qué punto de vista de la organización opera? ¿Cierto? ¿Y cuál es la finalidad de la aplicación de una DNC? Vamos a hablar de las compensaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que es una compensación? ¿De qué se trata la compensación? ¿Cuál es la diferencia entre un beneficio y una compensación? ¿Ya? Y la evaluación del trabajo, que finalmente la evaluación del trabajo siempre envuelve en términos generales a lo que es la evaluación de desempeño, cómo yo me desempeño dentro del trabajo, cómo lo estoy haciendo, cuáles son los resultados, ¿cierto? Cuáles, en términos cuantitativos y cualitativos, ¿cierto? Cómo ha ido mi trabajo y cómo ha funcionado todo dentro de la organización, ¿cierto? Vamos a partir por lo que es capacitación, chicas, en el mismo orden, ¿ya?
Bueno, chicas, como siempre, obviamente a las 8 paramos, ¿cierto? Paramos nuestra clase de hoy con 10 minutitos de break para que así puedan, obviamente, tomarse un tecito o algo y estaríamos de vuelta a las 20:10, ¿ya? Ya, chicas. Capacitación. La capacitación juega un papel primordial para el logro de tareas y proyectos, dado que es el proceso mediante el cual las y los trabajadores adquieren los conocimientos y herramientas, habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral y cumplir con el trabajo que se les encomienda, ¿cierto? Finalmente, la capacitación, chicas, a lo que apunta puntualmente es a enseñar, ¿cierto? Tiene que ver con eso. O sea, en estos momentos lo que ustedes están haciendo es capacitándose, ¿cierto? Aprendiendo nuevos contenidos, ¿cierto? Explorando, obviamente, un mundo como el del recurso humano, que es bastante diverso y variado, ¿cierto? A eso apunta la capacitación, fundamentalmente, ¿cierto? Dice, capacitar a nivel organizacional. Dice, la organización, obviamente, ¿qué busca la organización al momento de capacitar? Busca perfeccionar, ¿cierto? Profesionalizar y optimizar. Al momento de perfeccionar, cuando una organización busca la capacitación, obviamente cada proceso puede tener falencias, entonces busca, en este caso, perfeccionar esos procesos, ¿cierto? Al momento de profesionalizar, ustedes no sé si han escuchado en este caso, o puede que lo hayan escuchado en términos conceptuales, lo que es profesionalizar un área, ¿cierto? ¿Lo han escuchado alguna vez en el entorno en el cual ustedes han trabajado, cuando hablan de profesionalizar las áreas, tal vez de capacitar? Por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto. Yo tengo una empresa que se dedica al aseo y ornato, ¿ya? Tengo muchas trabajadoras que son muy buenas para hacer, muy buenas cumpliendo su labor, su trabajo, pero no todas a lo mejor tienen cuarto medio. Entonces yo quiero profesionalizar a mis trabajadoras y por ahí busco unos módulos, busco la posibilidad de que puedan dar sus exámenes libres, obviamente, y logren su certificación de enseñanza media. ¿Ya? En términos generales, si ustedes aplican eso en términos universitarios, en términos técnicos o en términos de capacitación, eso se llama profesionalizar las áreas. ¿Ya? Cuando yo tengo un área que en términos técnicos, en procesos opera muy bien, pero a lo mejor no todos son profesionales, yo puedo lograr profesionalizar esa área. ¿Ya? Esa es la búsqueda de una organización desde la posición del profesionalizar, ¿cierto? Y optimizar, obviamente, finalmente al momento de perfeccionar y profesionalizar, lo que tú buscas es optimizar porque finalmente optimizas tiempos, recursos, ¿cierto? Finalmente a lo mejor lo que lo hacías en 3 días, ahora lo vas a hacer en 2 porque tienes personal más capacitado, ¿cierto? Profesionales de primera línea, ¿cierto? Y procesos en este caso, procesos que buscan una mejora constante, ¿cierto? Y al buscar una mejora constante, obviamente optimizan recursos y tiempo. ¿Ya? Organizacionalmente, la capacitación eso es lo que busca, chicas, ¿ya? Y obviamente, en términos personales, lo que nos entrega la capacitación son conocimientos, ¿cierto? Habilidades y actitudes, ¿cierto? Actitudes siempre y cuando, obviamente, nos enfoquemos dentro de nuestra labor, ¿cierto? Y todas las habilidades que podamos lograr en términos técnicos. Y ahí los conocimientos, ustedes saben que finalmente el conocimiento es algo impagable, ¿cierto? Aprender todos los días cosas nuevas o procesos nuevos, ¿cierto? Siempre yo creo que educarse es un valor incalculable, ¿ya? Yo me atrevería a decir que no tiene un valor, no se podría posicionar en este caso cuantitativamente, ¿cierto? Porque no podríamos darle un valor a lo que es el conocimiento. Algunos sí lo hacen, ¿cierto? Bueno, yo cobro tanto por mis conocimientos y todo el tema, pero para mí es un valor incalculable, porque finalmente es algo que está hoy día al alcance de todos. ¿Ya? Y finalmente, bueno, al momento de nosotros prestar nuestros conocimientos también, nosotros somos los que ponemos el valor a esto. Así que finalmente los valores no son, digamos, medibles ni calculables. ¿Ya? Así que por eso es tan importante capacitarse y aprender. Es parte del aprendizaje también. La franquicia Sense. La franquicia tributaria es el incentivo tributario establecido por la ley número 19.518 que se otorga a las empresas clasificadas por el Servicio de Impuestos Internos como contribuyentes de primera categoría de la ley de impuesto a la renta y que tengan una planilla anual de remuneraciones imponibles superior a 35 UTM. Vale decir que si mi planilla de remuneraciones, obviamente al cabo del término del año, tiene una planilla de remuneraciones de 35 UTM, de ahí hacia arriba, perfecto, yo puedo hacerme acreedor del uso de la franquicia tributaria Sense. Ahora, aquí me voy a detener un poco, chicas, y quiero hacerle la pregunta si ustedes saben lo que es la franquicia tributaria Sense. ¿Alguien sabe qué es lo que es Sense, cómo opera? Que me pueda decir más o menos qué es lo que entiendan del concepto. Adelante, Yo chiquillos. no sé en sí de lo que se trata, No sabe, perfecto, muy bien. pero Pero, creo que
un financiamiento que la empresa le da a su trabajador para que, por ejemplo, si yo estuviese estuviese trabajando en el área, en una empresa de recursos humanos y digo, bueno, me quiero capacitar en un curso de recursos humanos. Entonces, si la empresa tiene el CENSE, ellos pagan una parte y el trabajador paga otro. Es lo que yo asumo, no es que Ya. no sé si es lo correcto. Sí, digamos que no está muy lejano a lo que es Sense, ¿ya? Fundamentalmente. O sea, en términos generales, digamos que por ahí va. Creo que por ahí falta complementar un poco la información nomás, pero apunta a una de esas cosas de las que apunta esa, es capacitar dentro de las compañías, claro. ¿Alguien más, chicas? Sí, yo. Sí, cuénteme. No estoy segura tampoco, pero ¿Ya? sí, No se preocupe. no sé, porque me tincó porque tú dices que es todo el año, ¿sí? Es como el cierre del ejercicio fiscal, Exactamente. ¿sí? Ajá. Sí, Entonces, efectivamente. uno elabora, o sea, se hace una declaración si supera, si está, ¿cómo te digo? O sea, al hacer una declaración, uno puede tener un descuento en lo que debe pagar. No sé si estoy errada, porque es que te lo comento por la organización donde yo trabajaba, era algo así, había un ejercicio fiscal, su cierre, y uno hacía una declaración, allá se le dice impuesto sobre la renta. Entonces, no sé si estoy errada, estoy en lo correcto o no. No, también lo que usted me acaba de decir, también es acertado, ¿cierto? También falta complementar un poco más en términos generales, pero también apunta muy bien más o menos a lo que es Sense y cómo funciona la franquicia. Claro. Ya. El CENSE, bueno, es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Exactamente, esa es la sigla, claro. Sí, claro, y bueno, es estatal y funciona netamente para que las empresas, como dices tú, estabas hablando ahí de una rebaja del impuesto, cuando el empleador ocupa este ente para que puedan los trabajadores capacitarse. Y justamente el ejemplo que tú dabas, pueden sacar sus cuartos medios laborales, las personas si les falta, o cursos pequeños que hay de talleres o lo que necesita la empresa. Eso es lo que yo entiendo, por lo menos. Exactamente, también muy bien, claro. Bueno, todas las respuestas han estado muy acertadas, chicas. De hecho, Sense apunta a eso, efectivamente, claro. Sense, la franquicia tributaria Sense, claro, obviamente opera, claro, al final del cierre, ¿cierto? Cuando yo llego a final de año, ¿cierto? Y tengo que hacer, obviamente, toda la operación renta y todo lo que tiene que ver con el impuesto. Obviamente, si yo tengo capacitación, puedo hacer el rebaje del impuesto anual que yo tengo que pagar. Claro, rebajo todo lo que capacite siempre y cuando esté dentro del 1%, porque Sense opera con el 1% de la utilidad, ¿ya? Versus la planilla de remuneraciones que uno tiene cuando llega a final de año y hacer este proceso final, ¿ya? Sense opera con eso, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de Sense? Que finalmente el empleador, digamos que esto es plata por plata, chicas, es como un beneficio del Estado hacia los empleadores. Ya finalmente lo que nosotros como empleados, lo que tenemos acceso y finalmente lo que nos favorece mucho es que vamos a adquirir conocimiento y nosotros, digamos que si estamos dentro de los tramos que se establece Sense, podría ser costo cero nuestro curso en este caso. Ya porque Sense tiene unas coberturas y las coberturas van acorde a las remuneraciones brutas de cada trabajador. Vale decir que si yo estoy dentro de los tramos que la cobertura es 100%, yo puedo hacer un curso a través de Sense, ¿cierto? Mi empleador me lo paga y después cuando haga la operación renta anual, mi empleador tiene que rebajar eso. Entonces, finalmente del 1% de la utilidad que tenía el año pasado, ¿cierto? Y al momento de ejecutar todo este proceso en impuestos internos, todo lo que invirtió en capacitación, si está acorde, reitero, al 1% de la utilidad que tuvo, puede rebajar toda esta cantidad de plata en capacitación que tenía, obviamente, que invirtió él en sus trabajadores, ¿ya? Por eso es tan importante. Finalmente, yo les digo que termina siendo plata por plata porque si bien es cierto, en este caso el empleador invierte, ¿cierto? Invierte dinero en capacitarme, pero también después, al momento de pagar el impuesto a la renta anual, también lo rebaja. Entonces, finalmente, toda esa inversión él la recuperó, ¿ya? Así que finalmente aquí termina siendo beneficiado tanto el empleador como nosotros, porque el empleador nos capacitó, invirtió, pero después recuperó, nosotros ganamos conocimiento, ¿cierto? Y él también, ¿qué logró? Logró que finalmente yo sea un mejor profesional y ejecute mis labores de mejor manera. Es lo que hablábamos, o sea, el conocimiento, ¿cierto? Así opera la franquicia tributaria, chicas. Yo ahora en la misma presentación, vamos a volver a la presentación,
Y ahí yo también les tengo obviamente unos datitos importantes que tienen que ver con las coberturas Sense, cómo opera este porcentaje, ¿cierto? Y cuáles son las empresas que se lo pueden, obviamente, se pueden hacer acreedoras de este beneficio. Ahora, un valor agregado, chicas, si en algún momento, bueno, ustedes se logran insertar dentro del área de recursos humanos y todo, hay empresas que son bastante pequeñas que ni siquiera saben que existe la franquicia tributaria Sense, ni siquiera saben que pueden capacitar a sus en este caso a sus trabajadores, ¿cierto? Invirtiendo obviamente un capital inicial, que después ese capital inicial de inversión, después lo van a recuperar al momento de ejecutar la operación renta anual, ¿ya? Entonces, finalmente termina siendo beneficioso para el empleador. Yo diría que si bien es cierto, el trabajador sale muy capacitado y se va con conocimientos, obviamente, y son conocimientos que se va a llevar él a donde vaya, ¿cierto? Pero finalmente también el empleador se ve muy beneficiado. Es muy importante que, bueno, tener obviamente profesionales de primera línea. Para tener profesionales de primera línea tienes que estar constantemente capacitándolo, ¿cierto? Todo eso te va a llevar obviamente a tener un mejor rendimiento, ¿cierto? A mejorar los procesos de tu misma organización y compañía, ¿cierto? Y a lograr una mejora constante en el camino. Todo eso de la mano de la capacitación, ¿cierto? Por eso es tan importante la arista de la capacitación. Y por eso Sense también les da un valor agregado conocer lo que es la franquicia, chicas, porque finalmente si ustedes se logran, como les reitero, se logran posicionar en una empresa pequeña que no maneje este sistema y ustedes sí lo logran manejar, créanme que les va a abrir unas puertas impresionantes. O sea, en este caso, cualquier empleador que pueda invertir y después rebajar, obviamente lo ve como un beneficio cuantitativo y cualitativo también, porque va obviamente a posicionar mejor a su empleado en este caso, ¿cierto? Los va a tener capacitados y eso también te mantiene motivado. Así que es muy importante eh, la franquicia tributaria, ¿ya? Ya, chicas, voy a seguir con la presentación. Acá les voy a seguir aportando datos importantes de lo que es la franquicia Sense, ¿ya? La franquicia Sense, bueno, es el principal instrumento legal para promover la capacitación en la empresa, ¿cierto? Finalmente, la franquicia Sense obedece netamente a lo que tiene que ver con las compañías, ¿cierto? Es una franquicia que opera con las empresas, porque hay que cumplir ciertos requisitos como empresa también para poder hacer uso de esta franquicia. Ahora, en el caso como Daniela destacaba, Sense es una sigla, ¿cierto? Y también, bueno, Sense en esta época de pandemia, Sense ofreció muchos cursos gratis, ¿ya? Porque como entidad también del Estado, también en esta situación que finalmente nos vimos sujetos a que la tasa de desempleo aumentó, ¿cierto? Muchas empresas tuvieron que parar, obviamente, y en este caso tuvieron que suspender también a sus trabajadores como medida de capacitación, obviamente, y para que uno también pueda reinventarse y todo, abrió cursos gratuitos, ya que eran de esta modalidad e-learning, ¿cierto? Online, y que fueron cursos bastante buenos. Yo logré hacer 2 de esos cursos, que eran muy buenos, fíjense. De hecho, pueden entrar a la plataforma Sense. ¿Alguien quiere decir algo, chicas? Sí, yo te quisiera comentar que yo ¿Mm? tomé un curso por Sense y lo Ah, hice perfecto. porque me encontraba justamente sin trabajo, entonces ¿Mm? ellos te piden las liquidaciones, te piden al momento tomar el curso estar desempleado, obviamente. Claro, sí. Y es un bootcamp que lo hice a través de una OTEC ¿Ya? y duró 4 meses. Y lo que ¿Ya? estudié fue programación de Programación, full ¿ya? stack Java. Sí, aprendí esa parte tecnológica Oye, pero que por lo menos lo que son ahora las empresas lo están ocupando ahora. programación, Nicole, pero más o menos ligada a lo que es lo tuyo, el marketing, así como programación en función de eso o programación de otro tipo. Es programación a nivel de full stack, que son los programadores de las empresas. Está ligado también a lo que es el marketing porque yo sé hacer páginas web y sé codificar, que se llama ahora, Ya, que es la claro. parte como para vender los productos. Pero es bien amplio el bootcamp, porque también Ah, te pasaba la parte de programación, pero ya un poquito más a la interna que le llamaban, ya. entonces era un poquito más complicado, pero súper bueno el curso, muy, muy entretenido y bastante provechoso. Fueron 4 meses, sí, eran clases de lunes a viernes, pero muy Ah, bueno, súper muy bueno, intenso, claro. Sí, súper no, intenso. es buenísimo. De hecho, chicas, yo también pueden, creo que entrar, como les digo, entrar a la página de Sense y pueden ver porque creo que todavía están con esa modalidad también, todavía tienen cursos abiertos, que son algunos cursos bastante breves, que son muy buenos, ya pueden tener un sinfín, una gama de posibilidades ahí que también pueden explorar. ¿Ya? Sense por lo menos está dando esa capacidad ahora, sobre todo con el tema de las cuarentenas y el encierro.
¿Ya? Ya, chicas, continuamos. Les reitero, cualquier detención, chicas, por favor, no duden en hacerla para que así podamos, obviamente, de manera conceptual entender todo lo que estamos tratando, ¿ya? Bueno, como les reitero, la franquicia Sense... Profesor, ¿Sí? yo quiero Sí, cuénteme. que me aclare algo, a ver si Sí, estoy cuénteme. entendiendo. Dígame, Beatriz. Usted dice que depende del rango, por ejemplo, de la capacitación que queramos escoger, nos pudiese salir a costo cero. Algo así como lo que el empleador está obligado a pagar de salud, y si uno escoge, por ejemplo, yo tengo una ISAPRES que pago 4.1 ¿UF? UF, ajá, y Oiga, que alto el su plan. empleador me paga una parte y yo pago el otro. Así Ah, pasa con Sense. Si yo tomo un curso o una capacitación que está por encima, él me cubre una parte y lo otro lo cubro yo. lo que pasa es que, bueno, mira, Sense en detalle también tiene un pago por horas, ¿ya? Entonces, pero todo esto se conjugan varios valores acá, porque finalmente tenemos el cobro por hora en este caso, en este caso la hora Sense tiene un valor, ¿ya? Que es una cosa. Ya tenemos también, yo con mi remuneración imponible, en qué tramo me estoy posicionado en Sense, ¿ya? Porque Sense también establece unos tramos, o sea, entiendo que si usted gana, no sé, entre 1,5 millones y 2 millones, ya la cobertura Sense está muy por debajo de lo que puede ser una cobertura 100%, ¿ya? Pero también se puede dar la modalidad que en este caso su empleador le pueda cubrir un porcentaje y usted pueda cubrir el otro. También se puede dar. Claro, si esto Ya. finalmente es como, digamos que en cierto punto, si por las coberturas, por el pago de horas de Sense y por el tramo en el que usted esté posicionada de acuerdo a la franquicia, usted tiene que pagar un costo y su empleador está dispuesto a cubrírselo, o sea, ustedes pueden llegar al mejor acuerdo. Ya. Gracias. Claro. Ya, chicas, continuamos. Bueno, como veníamos hablando, la franquicia Sense, ¿cierto? Como dice acá, es el principal instrumento legal para promover la capacitación dentro de las empresas, fundamentalmente dentro de las empresas, porque Sense opera con las empresas. Una franquicia que está ligada, obviamente, a Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República. Hay hartos entes que participan en el ejercicio de Sense, ¿ya? Que finalmente yo les voy a mostrar un esquema y también les voy a ir explicando básicamente cómo opera, ¿ya? Aquí está que permite descontar de su impuesto de primera categoría hasta un tope máximo del 1% de la planilla de remuneraciones anuales, ¿cierto? De acá nosotros desprendemos y podemos provisionar, ¿cierto? Y manejar el presupuesto Sense que nosotros tenemos al año, ¿ya? Después, obviamente, de hacer todo el ejercicio financiero que se hace a fin de año, ¿cierto? Ya, obviamente, ahí entramos en temas contables, lo que es la operación renta, ¿cierto? Y al momento de irme a las remuneraciones y todo lo que tiene que ver con el 1% de las utilidades, yo ahí puedo desprender cuánto es lo que voy a tener para proyectar el año que viene en mis capacitaciones, ¿cierto? Dependiendo, obviamente, de la planilla de cada empresa. Hay empresas que pueden llegar a tener 1 o 2 millones en inversión en capacitación, como hay empresas que pueden llegar a tener entre 100 y 200 millones en capacitación, ¿ya? Todo va a depender, obviamente, de la envergadura, ¿cierto? Y el movimiento financiero que tenga la organización. Pero todo lo que tiene que ver con capacitación siempre está abocado al 1% de la planilla de remuneraciones, ¿ya? El porcentaje real que se imputa al cargo de dicho 1% es variable para cada trabajador, del 100, el 50 y el 15. Aquí viene un poco la tabla que yo les explicaba, chicas, ¿ya? Que finalmente mi remuneración imponible, obviamente, es la que va a arrojar en qué tramo estoy yo posicionada para la cobertura Sense, ¿ya? Si yo gano cierto rango de dinero, a lo mejor no estoy para la cobertura 100%, pero sí califique para la 50%, ¿ya? Y lo menos que te puede cubrir es un 15%. ¿Ya? Cuando ya obviamente son remuneraciones un poco más altas y están posicionadas obviamente en el tercer tramo de las coberturas de la franquicia, ¿ya? Esto es tal cual el impuesto segunda categoría, o sea, yo gano tanto y después de ganar tanto obviamente me descuentan tanto o me cubre tanto, ¿ya? Tiene mucho que ver con eso. Aquí más o menos hay un breve esquema de cómo opera el proceso de negocio Sense, ¿cierto? Sense, bueno, hay entidades también que están creadas entre medio como la OTEC y la OTIC, ¿cierto? Que también se las voy a explicar un poquito más adelante, ¿cierto? Sense es una franquicia tributaria, ¿cierto? Que obviamente está ligada a Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería General de la República, el contribuyente y el trabajador. Y acá es donde estamos posicionados nosotros en este esquema, ¿cierto? Donde obviamente el contribuyente y el trabajador son los que procesan todo este sistema, ¿cierto? Ocupan la franquicia, ¿cierto? A través de la franquicia, obviamente, tiene ciertos beneficios de impuestos internos y finalmente todo desemboca en la Tesorería General de la República, ¿ya? Y los entes que yo como, en este caso como contribuyente y trabajador, los entes que puedo ocupar para que me facilite un poco el trabajo del ejercicio, que son las OTEC y la OTIC, ya que las vamos a revisar y cuál es su diferenciación en este caso, porque son dos entidades que son muy similares, pero operan de manera diferente.
Unas están abocadas netamente a la capacitación y otras están abocadas a administrar el presupuesto que yo tengo en capacitación, ¿ya? Perfecto. ¿Dudas, consultas hasta el momento, chicas? ¿Se va entendiendo lo que es más o menos en términos generales, Sense, cómo opera, ¿cierto? Como franquicia, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios que nos da? ¿Se va entendiendo en términos conceptuales? Sí, José, está claro. Perfecto, chicas. Seguimos avanzando. Aquí están los tramos. ¿Se acuerdan que le había hablado de los tramos? Perfecto. Acá tenemos los tramos. Los tramos, obviamente, ustedes saben que todo lo que tiene que ver con tramos y todo lo que esté en base, en términos generales, ligado a impuestos internos, ¿cierto? A descuentos previsionales, o está en porcentaje, o está en UEFs, o está en UTM, ¿ya? En este caso, las coberturas CENSE están en UTM, ¿ya? Para tener una cobertura del 100%, como yo como trabajador, estas son las coberturas para nosotros como, en este caso, no como usuarios de la franquicia, como trabajadores, ¿cierto? Que vamos a hacernos, obviamente a través de nuestro empleador, nos vamos a hacer acreedor de un curso Sense en este caso, ¿ya? Mi empleador en este caso me está ofreciendo un curso, perfecto. Lo primero que tengo que evaluar yo es la remuneración de mi trabajador, ¿ya? Si la remuneración de mi trabajador está en el primer tramo, ¿cierto? Que es una cobertura del 100%, tengo que evaluar si efectivamente su remuneración bruta, cuando hablo de su remuneración bruta, sin descuentos ni nada, es todo lo que genera dentro del mes antes de descuentos, está dentro de las 25 UTMs, él va a tener una cobertura del 100%. Vale decir que cueste lo que cueste el curso, obviamente siempre y cuando el valor hora de Sense esté acorde en este caso, a la entidad que me está ofreciendo el módulo o el curso de capacitación, ¿ya? Que esté todo dentro de los rangos establecidos. Y mi trabajador obviamente cumpla con los requisitos en este caso, que tiene en este caso está dentro del tramo de las 25 UTM. Este trabajador tendría una cobertura del 100%, ¿cierto? El 100% que ya, por lo menos, esto es costo cero, chicas. O sea, si ustedes tienen una cobertura del 100%, quiere decir que el curso es absolutamente gratis, ¿ya? Que es muy bueno, ¿ya? En este caso, si yo tengo obviamente trabajadores que voy a capacitar y están en el segundo tramo, ya que el del 50% de la cobertura, son todos los trabajadores que tienen una remuneración imponible bruta del 25 UTM a 50 UTM. Los que estén dentro de ese rango, en cuanto a su remuneración bruta, van a tener solo una cobertura del 50%. Vale decir que si el curso cuesta $1.000.000, ¿cierto? El 50% lo va a pagar el empleador, ¿cierto? A través de Sense, y el otro 50% tendría que obviamente financiarlo, si no el mismo empleador, ver una posibilidad de que lo pueda financiar a través de algún descuento en cuota al trabajador, siempre y cuando también esté dentro de los porcentajes correspondientes descontables dentro del mes establecidos por la ley, ¿cierto? De lo contrario, y si no hay acuerdo, obviamente, y el trabajador no quiere pagar el 50% y el empleador tampoco quiere cubrir el otro 50%, ¿cierto? No hay mucho que hacer ahí, no hay acuerdo, no se puede lograr, ¿cierto? No habría en este caso curso o viabilidad para darle forma al curso, ¿cierto? Y el tercer tramo, que es el de 15%, que es lo mínimo que cubre Sense, son a los que tienen remuneraciones brutas de 50 UTM o más, ¿ya? O sea, en este caso, todas las rentas brutas que estén sobre ese monto, digamos que tienen un 15% de cobertura, ¿ya? Y en este caso, el otro 85% lo tendría que cubrir, si no el trabajador, el mismo empleador. Ahora, chicas, en cuanto a la capacitación, hay empresas que potencian mucho el tema de la capacitación, ¿eh? Que finalmente, en este caso a la compañía no le interesa tener que pagar un poco más o invertir un poco más, pero sí le interesa que como profesional tú estés desarrollado 100%. Por ende, hay empresas que, por ejemplo, hay trabajadores que tienen el 15% de cobertura y no tienen ningún problema en cubrir el otro 85% con tal de que el trabajador sea un profesional obviamente capacitado, y finalmente eso puede traerle dividendos muy positivos, ¿cierto?, a los procesos y a la misma compañía, al tener obviamente a los mejores del mercado y a los más capacitados, a los más preparados en este caso, ¿ya? Todo también va a depender de la estructura organizacional que tengan. Por eso era importante, como lo tocábamos también en la clase anterior, chicas, cómo sean las estructuras de la organización, o como también destacaba Daniela, que me decía finalmente es tan relevante o no el test psicológico, finalmente qué es lo que prima al momento de contratar, todo va a depender de la estructura organizacional. Hay empresas que tienen una estructura, digamos, muy abocada a lo profesional, ¿cierto? Que buscan a lo mejor profesionales también de ciertas casas de estudio también, suele pasar, pero finalmente todo desemboca en cómo sea la estructura organizacional de la compañía, ¿cierto? Y en base a eso operan también tanto como para el reclutamiento y selección, como para en este caso la capacitación y la retención de talento de sus mismos trabajadores, ¿ya?
Beneficios de capacitar, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios? Permite obviamente acceder a certificados de capacitación desde cualquier punto a través de Internet, ¿cierto? El contribuyente tiene la posibilidad de recurrir a un infocentro donde además el acceso a certificado podrá contar con asesoría, ¿cierto? Que es en la misma plataforma Sense. Se eliminaron los costos de viaje y tramitación, ya finalmente hoy día chicas, como ustedes pueden ver, está todo al alcance de la mano. De hecho, hoy día con la clave única creo que uno puede acceder a un sinfín de cosas, así que no a casi todas, creo. ¿Ya? El certificado se encuentra en formato inmodificable, finalmente hoy día casi todos son certificados electrónicos. ¿Ya? Así que obviamente vienen con un código, obviamente, con estos códigos de barra que hoy día le aplican, o bien estos códigos que asigna el mismo Ministerio de Educación, que son códigos inamovibles, ¿ya? Y el certificado puede ser impreso cuantas veces lo desee el contribuyente, ¿ya? Que es muy bueno. Finalmente, bueno, el contribuyente, tenemos la plataforma de internet, ¿cierto? Solicita certificado, entrega certificado, Sense te abastece de todo eso. Hoy día basta con tener internet para poder obtener, obviamente, el certificado, así que está como todo al alcance de la mano, ¿ya? Planes de carrera, ¿ya? Estos son los planes de carrera. Yo quise destacar, chicas, lo que son los planes de carrera porque finalmente una empresa que se dedica hoy a ocupar el 1% de la capacitación, ¿cierto? En este caso el 1% de la utilidad y obviamente invertirlo a través de la franquicia tributaria Sense, siempre crea planes de carrera. ¿Ya? Los planes de carreras siempre están enfocados obviamente a que cada trabajador obviamente dentro de sus labores puedan hacer una carrera, obviamente, y profesionalizarse cada vez más, ¿ya? Finalmente, son tres aristas las que se conjugan cuando uno crea un plan de carrera. Está la estrategia, el desarrollo y el movimiento, ¿ya? La estrategia, obviamente, porque siempre apunta a la retención del talento, ¿ya? Como estrategia, yo lo ocupo como estrategia porque finalmente lo que les decía yo, chicas, puntualmente, hay algunas compañías que, digamos que no son las que más pagan en el mercado, ¿cierto? Yo sé que es sumamente atractivo de repente trabajar en una compañía en la que a mí me paguen un sueldo muy alto, ¿cierto? Finalmente yo a, creo que a final de mes siempre todo lo veo retribuido en el dinero que yo pueda, obviamente, tener, la liquidez que yo pueda tener a fin de mes, ¿cierto? Pero también hay otras aristas que se conjugan en algunas organizaciones que yo también que encuentro que son muy destacables, ¿ya? Que apuntan obviamente a la retención del talento y creo que hoy día no basta con ofrecer sueldos altos, ¿ya? También, si bien es cierto, obviamente la idea es estar dentro del mercado y competir a nivel de sueldos, competir con la competencia, por último estar a la altura, ¿cierto? Y tener cierta nivelación en cuanto a las remuneraciones, pero como estrategia principal de la retención del talento, creo yo que crear un plan de carrera, ¿cierto? Y ofrecerle a los trabajadores que pueden hacer carrera acá, que pueden capacitarse, ¿cierto? Que pueden tener acceso a mejorar, obviamente, y a crecer como profesionales, puede ser una herramienta de retención muy potente y muy fuerte, incluso más que tener el sueldo más alto del mercado, ¿ya? Por eso es tan importante, en este caso como planes de carrera, tener una estrategia y la estrategia obviamente te desemboca en la retención del talento, ¿ya? ¿Por qué? Porque capacito, profesionalizo y a través de eso yo retengo, ¿cierto? Capacito obviamente a mis trabajadores, siempre los estoy constantemente mandando a capacitar, ¿cierto? A mejorar, ¿cierto? Los profesionalizo porque finalmente a lo mejor él llegó acá como junior y pasó por pleno y terminó siendo senior, ¿cierto? Finalmente hoy día maneja el sistema, lo maneja el rey al derecho y a través de eso tengo que seguir reteniéndolo. ¿Cómo lo retengo? Obviamente a través de evaluaciones de desempeño, ¿cierto? Mejorando su renta tal vez de manera semestral o anual, y también a través de la educación, ¿ya? Que hoy día creo que la educación es la mejor arma para defenderse hoy día en el mercado, ¿cierto? Desarrollo, ¿cierto? Porque el análisis profesional es sumamente importante, ¿cierto? En donde desarrollo habilidades, conocimiento y experiencia, ¿cierto? Las habilidades, obviamente, claro, o sea, digamos que cada trabajador destacado tiene ciertas habilidades, pero el hecho de que yo las vaya potenciando, ¿cierto? Puedo desarrollarlo mucho, mucho mejor en base a los conocimientos que él pueda tener, ¿cierto? Incluso eso me puede llevar a lograr los objetivos organizacionales que yo le puedo establecer a este trabajador, ¿ya? Que eso es muy positivo también para la compañía. Conocimientos, porque obviamente en el transcurso del desarrollo va a ir adquiriendo nuevos conocimientos y ustedes saben que los conocimientos finalmente uno se los lleva a donde va. Todos los conocimientos que uno va adquiriendo los lleva de compañía en compañía, ¿cierto? Y siempre se van sumando en la medida que uno también los trabaje y los estimule. Y la experiencia, obviamente, la experiencia que le voy a dar a los trabajadores siempre es importante, ¿ya? La experiencia que puedan tener, que puedan aportar y la experiencia también que puedan ir adquiriendo al momento de ir mejorando,
mejorando cada uno de los procesos. El desarrollo me permite hacer un análisis profesional en el plan de carrera, ¿cierto? Y para efectos de movimiento, los movimientos son laterales, de transferencia y de promoción. Laterales porque se pueden mover obviamente dentro de la misma área, ¿cierto? De manera horizontal, ¿ya? Haciendo diversas cosas en este caso. Las transferencias porque finalmente yo, si tengo una empresa o una compañía que finalmente está posicionada en todo el país o en todo el mundo, puedo también generar transferencias, ¿cierto? Me puedo ir tal vez a buscar mejor calidad de vida, me voy a ir al sur de Chile, ¿cierto? O tal vez me voy a buscar una remuneración más alta y me voy al norte de Chile, ¿cierto? O también buscando una promoción, ¿cierto? Que la promoción obviamente me puede dar la posibilidad en este caso, de postular a un mejor cargo dentro de la misma organización. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Alguien prendió su micrófono? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Ninguna? ¿Se entiende más o menos lo que son los planes de carrera que apuntan como estrategia, ¿cierto? Como estrategia de retención de talento. ¿Hasta ese momento se Sí, José, entiende? está claro. Sí, está claro. Perfecto, Sí, chicas. sí se entiende. Perfecto. Bueno, hoy día creo que una de las herramientas más importantes que ocupan las organizaciones para retener el talento, ¿ya? Los planes de carrera, ¿cierto? Bueno, y lo que hablábamos recién, lo que tiene que ver con el movimiento, ¿cierto? Que son laterales, de transferencia y de promoción, ¿cierto? Que son los ascensos. Obviamente también me genera motivación porque finalmente es lo que hablábamos en el reclutamiento, chicas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la clase anterior de lo que tiene que ver con un reclutamiento interno y un reclutamiento externo? Que finalmente el reclutamiento interno, obviamente al poner los ojos dentro de mis trabajadores, yo genero eso, un buen clima, ¿cierto? Y motivo más a mis trabajadores a que obviamente trabajen duro y sean los mejores. Entonces eso los va a llevar obviamente a tener una movilidad dentro de la compañía, ¿cierto? Y acceder a mejores puestos. Eso es la promoción. Y compensatorio porque finalmente termináis compensando el buen trabajo. ¿Ya? Finalmente los planes de carrera apuntan a eso. O sea, yo creo que si nosotros englobamos todo lo que es un plan de carrera, es una compensación, ¿ya? Una compensación, porque finalmente yo termino compensando a mi trabajador, obviamente, generándole un plan de carrera para que él se profesionalice, obviamente, y adquiera nuevas herramientas para ejercer su labor, en este caso, de mejor manera, ¿ya? Eso es lo que busca habitualmente. Bueno, y también tenemos el espiral educativo, ¿ya? Que el espiral educativo es súper importante. Finalmente en las compañías se da mucho el espiral educativo, que tiene que ver con el desarrollo de las competencias, ¿cierto? La experiencia laboral que podamos tener y el reconocimiento del aprendizaje, ¿ya? La educación permanente a lo largo de toda la vida, ¿cierto? Finalmente termina siendo siempre una espiral. Siempre nosotros vamos avanzando, ¿ya? Por eso es tan bueno el que nosotros podamos crear, o en este caso, generar, ¿cierto?, una cultura que tiene que ver con una cultura que esté abocada a la capacitación. ¿Ya? Por eso es tan importante en el ámbito del desarrollo organizacional tener planes de carrera o planes modulares, ¿cierto?, que puedan ir mejorando la experiencia de nuestros trabajadores, los conocimientos de nuestros trabajadores, mejorando, buscando la mejora constante. El hecho de que nosotros busquemos la mejora constante nos permite capacitar a nuestras áreas, ¿cierto?, que es sumamente importante. Si ustedes saben, bueno, obviamente si nosotros vamos actualizando contenido y todo, sabemos que el Código del Trabajo y toda la normativa laboral sufre cambios constantemente, anualmente, tanto en remuneraciones como el aumento del sueldo mínimo, que ustedes saben que nosotros el aumento del sueldo mínimo lo tenemos una vez al año, ¿cierto? También hay siempre en materia de dictámenes, jurisprudencia, ¿cierto? O leyes laborales se trabaja constantemente, todos los años vamos sufriendo cambios. Entonces todo este espiral educativo apunta a eso. Si nosotros lo abocamos netamente a lo que es un asistente de recursos humanos, nosotros deberíamos estar capacitándonos por lo menos 1 o 2 veces al año, ir actualizando contenido, ir actualizando normativas, ¿cierto? Hasta hace poco también hubo en este caso, unos ajustes a la ley de subcontratación, ya que es súper importante también a la ley de sindicalización, ¿cierto? Se le han hecho trabajos importantes en cuanto a la normativa. Entonces, para ir actualizando contenido en cuanto a legislación laboral, ¿cierto? Cálculo de remuneraciones, es súper importante que nosotros estemos en constante capacitación, ¿ya? Por eso siempre es bueno estar dentro del espiral educativo, ¿cierto? Ir como bajando, subiendo, ¿cierto? Pero siempre estar ahí, siempre hay que estar ahí en el ejercicio de los cambios, ¿ya? Si yo les pregunto, chiquilla, me voy a detener un poco acá porque quiero hacerle una pregunta. ¿Quién sabe en cuánto está el sueldo mínimo hoy día en Chile? ¿Alguien tiene conocimiento más o menos? 325 y fracción, me parece. Sí, 326.500. Exacto. Exactamente. Adrián acaba de decirlo, exactamente. El sueldo mínimo en Chile hoy día está establecido como en 326.500. Ese es el sueldo mínimo de Chile.
Y obviamente ese sueldo mínimo nos sirve también para calcular la gratificación legal, ¿cierto? Que finalmente obviamente sufre cambio, hay que reliquidar, bueno, pero después nos vamos a meter en remuneraciones. Es importante siempre, por eso es tan importante, chicas, el tema de la educación, el tema de la capacitación, y en todas las áreas, tanto en el área productiva como en el área administrativa, en el área de gestión, en el área de planificación, todas las áreas es importante que se vayan capacitando, ¿ya? Tú que ahora, José, hablabas justamente de los cambios que van sufriendo también las leyes laborales, ahora con este asunto de la pandemia, claro que se va a tener que regir el código laboral por toda esta forma de teletrabajo o Exactamente, trabajo asincromático, que le llaman también, asincrónico. exactamente. Porque, claro, cuando partió, nadie pensaba que se iba a instalar por mucho tiempo, entonces ahora se está viendo que las empresas se están ahorrando lo que es el arriendo, lo que son las cuentas básicas en una oficina, y lo está solventando el trabajador, porque está de su casa conectado, está trabajando con su internet, con su equipo muchas veces propio, porque tampoco las empresas les tomó por sorpresa tenerlos con equipos, con notebook para cada trabajador. Entonces, yo escuchaba que una de las peticiones que hacían en lo que es la CUT y a la vez también la protección hacia el trabajador era eso, que se tenían que regular ahora todas las leyes laborales sobre lo que era el teletrabajo, porque les Exactamente. está pareciendo como más rentable a las empresas que estén conectados desde sus casas. Claro, efectivamente, también es menos riesgoso, también se expone menos a la población, bueno, hay un sinfín de factores que juegan a favor. De hecho, ¿ustedes creen, chicas? Y esta pregunta se las dejo abierta, yo creo que es un tema como para discutir. Ustedes saben, bueno, ustedes deben saber que en este caso en el Congreso hay una normativa en términos legales, hay una normativa que está un poco durmiendo, diría yo, pero está ahí, que tiene que ver con la baja de las horas laborales que hay en Chile hoy día. Bajar de 45 horas laborales a 40. ¿Ustedes creen que con el tema que se estableció el tema de la pandemia y con esto del teletrabajo y cómo estamos en las modalidades que estamos trabajando, que son algunas semipresenciales y otras que ni siquiera son presenciales, que son todas vía online, ¿ustedes creen que el tema de las 40 horas efectivamente toma fuerza y efectivamente no ha bajado la producción? Porque yo, si lo conjugo en términos numéricos, creo yo que la producción claramente no ha bajado tanto en Chile, ¿cierto? En términos económicos creo que no hemos sabido posicionar a pesar de la pandemia, ¿cierto? Y hoy día es una normativa legal que acecha obviamente en términos administrativos un cambio importante a la ley, porque hay que hacer ajustes en todo ámbito si es que nos bajan de 45 a 40 horas laborales. ¿Creen ustedes que sería viable hoy día en el país tener 40 horas laborales? ¿Ustedes creen que en términos administrativos para nosotros, mirado desde el punto de vista del recurso humano y todos los cálculos que tenemos que hacer, sería viable obviamente de acuerdo a las modalidades de trabajo que se están gestando hoy día? ¿Cómo lo ven ustedes en términos de planificación, en términos, ya posicionándose desde un asistente de recursos humanos? ¿Cómo podría yo ver la baja de las horas laborales? ¿Cómo podría enfrentarme yo a un cambio así? ¿Cómo lo ven ustedes? Escucho comentarios, chicas. Todos los comentarios son válidos para este efecto. En mi caso, ¿Ya? no tenemos bajas laborales, imposible al ¿No? contrario. ¿Ya? Pero tú, Angela, Pero, ¿cuántas horas laborales trabajas habitualmente? uy, no tengo, Ah, usted artículo 22. claro, sí. Ya, Pero, por ejemplo, perfecto. yo que voy a tribunales, a juzgados, a la fiscalía, están todos ellos con modalidad, con horas Teletrabajo. rebajadas. La Ah, perfecto. mayoría, la mitad está trabajando teletrabajo y la otra mitad, no sé, por ejemplo, en la fiscalía y los tribunales, casi todos entran a las 9 y se van a la 1 o 2 de la tarde. Y por lo que uno conversa ahí, para todo es lo mejor. Y ha funcionado igual de bien. Lo Sí, único funciona igual de malo bien. es el tema, la atención al público, que se aglomera más gente, pero en sentido de ello, por lo menos lo que dicen, es mucho mejor trabajar así como lo están haciendo. Claro, sí, bueno, por lo menos se gana vida familiar, que es lo importante. Desde el punto de vista del Claro, recurso humano, nosotros valoramos lo que es familia, ¿cierto? Porque entre el trabajador esté más satisfecho, nosotros también como recursos humanos nos sentimos que vamos a tener un trabajador más contento trabajando. claro. Así que también es viable, claro. ¿Alguien más que quiera aportar algo, chiquilla, en relación a lo que estamos conversando, los cambios que se puedan gestar?
en términos administrativos, si ustedes creen que es viable, dadas las nuevas modalidades de trabajo que se están utilizando, porque ya tomó fuerza, esto se insertó ya en el tema, entonces se insertó hoy día en el mundo laboral de esta manera. O sea, ¿qué opiniones tienen ustedes? Quiero escuchar sus opiniones. Adelante con confianza, no chiquillos, si aquí no estamos haciendo una pregunta técnica. Beatriz. Bueno, yo en estos días estaba viendo las noticias y hay una empresa ¿Ya? chilena que instaló como modalidad que después de lo del teletrabajo, después de la pandemia, se dio cuenta que sus trabajadores en casa pues siguen haciendo el trabajo con excelencia, siguen rindiendo tal vez más porque están con su familia, porque se sienten más descansados, porque ya el traslado para ir a la oficina o al trabajo no lo hacen, de trabajar 4 días a la semana y descansar 3. Eso hicieron como Claro. incentivo. Y yo sí creo que no son muchas horas de trabajo lo que te da mayor efectividad. Yo creo que a veces somos muy activos y poco efectivos. Y si se baja la jornada laboral, yo pienso que la gente igual va a estar más contenta, igual va a rendir lo mismo. Hay quienes han tenido la oportunidad de estar en teletrabajo. Al principio, mientras nos adaptábamos a toda esta nueva normalidad o todo lo que nos pasó, fue un poco difícil. Pero ya lo que tomas el ritmo, lo que te das cuenta que es igual como ir a tu oficina, si te levantas, te haces un hábito, logras hacerlo igual o mejor. Exactamente, comparto con lo que me cuelgo un poco de lo que dice Beatriz, que finalmente yo creo que todo se puede, no creo que afecte la productividad, o sea, claramente ha quedado en evidencia en estos 2 años de pandemia, casi 2 años, me atrevería a decir yo, que efectivamente, o sea, podría ser una modalidad bastante viable, ¿cierto? Finalmente, en cálculos generales, somos el país menos productivo, ¿cierto? Y el país que más horas trabaja, entonces, finalmente también obedece también a una extensión un poco innecesaria, que obviamente ha quedado en evidencia en estos 2 años, ¿cierto? Bueno, en términos administrativos, a nosotros igual nos generaría un tema bastante complejo, porque ya el hecho, todas las bases de cálculo que nosotros tenemos hoy día sentadas en el ámbito administrativo, sobre todo para el cálculo de las remuneraciones, van a tener que obviamente cambiarse. Ya todos los factores para cálculo de extra, para cálculo de esto, cálculo de otro, van a tener que verse modificados al momento de generar un cambio así. Pero bueno, eso es un tema que vamos a seguir viendo más adelante. ¿Ya? Ya, chicas, les sigo proyectando no nos desviemos del tema, les sigo proyectando lo que tenemos que seguir viendo. Ya, bueno, acabamos de ver lo que es el espiral educativo, chicas, que finalmente todo tiene que ver con la capacitación, ¿cierto? Y cómo va a desenvolver, obviamente, una mejora constante dentro de los mismos procesos y dentro de la misma organización en donde yo me desenvuelvo como profesional, ¿cierto? Obviamente todo esto, la idea de todo esto es generar un cambio al paradigma, ¿cierto? Los cambios se van a generar obviamente en la medida como el antes y el después y cómo se enfrenta el tema ahora, ¿cierto? Antes la contratación por tiempo indefinido, plan de carrera diseñado por la empresa, ahora te genera empleabilidad, ¿cierto? El planeamiento del apropiamiento de carrera y autodesarrollo. Finalmente hoy día todo lo que tiene que ver con la capacitación, chicas, nosotros tenemos que ver que nos va a generar mayor empleabilidad porque obviamente vamos a ser candidatos más competitivos porque vamos a tener más herramientas. ¿Cierto? Vamos a tener más habilidades, ¿cierto? En este caso técnicas, las cuales nos van a permitir hoy día ser unos candidatos duros en el mercado laboral, ¿cierto? Y finalmente, antiguamente se veía como, claro, tú eres parte del diseño de la empresa y la empresa apunta a esto y te vamos a capacitar solamente para esto. Pero hoy día no, hoy día es como una herramienta a la cual tú te llevas, ¿cierto? El conocimiento, ¿cierto? Es como un planeamiento propio de carrera, finalmente todo lo que esté enfocado a los objetivos organizacionales finalmente también tienen un porcentaje importante que se van a los objetivos personales de cada uno y tienen que ver con el autodesarrollo. Que finalmente tú vas adquiriendo conocimiento, ¿cierto? Y todo lo que te va aportando, en este caso los módulos o las carreras o las capacitaciones que tú vayas teniendo en el camino, te van a aportar, ¿cierto?, para tu desarrollo tanto personal como profesional. ¿Cierto? Y te van a hacer, obviamente, ¿por qué te aportan empleabilidad? Porque finalmente hoy día eres un candidato competitivo en el mercado, ¿cierto? Y eso es muy positivo. ¿Qué es lo que es la promoción y traslado? La promoción, obviamente, aporta al crecimiento, al desarrollo y a la oportunidad, ¿ya? Y el traslado, obviamente, el traslado se puede dar cargo, por zona o por clima, ¿cierto? Por clima, ¿por qué creen ustedes que un traslado se puede generar por clima? ¿A qué creen ustedes que apunta eso?
Es hacia el clima laboral, hacia las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo. Exactamente. Daniela, ¿cierto? Nicole, ¿Quién me respondió? Ah, Nicole, sí, exactamente, Daniela. A eso apunta el cambio por clima, porque finalmente, Nicole, sí, Nicole, sí, Nicole. Finalmente a eso apunta el traslado por clima. Ya no tiene nada que ver con el sol, con la lluvia, ni con las 4 estaciones que nosotros tenemos, sino que apunta netamente al clima laboral que se pueda generar. Finalmente los traslados también se pueden dar porque usted no se siente cómoda dentro de esta área, porque siente que no es valorada, porque siente que finalmente no logró los objetivos personales, sí los objetivos organizacionales, porque en términos numéricos a lo mejor llegamos a las metas que establecieron, ¿cierto? Pero en términos profesionales no te sientes llena, sientes que algo falta, o sientes que a lo mejor con tus compañeros no hay la cohesión ni el feeling que deberían tener como equipo de trabajo. Entonces también se pueden generar traslados de este tipo, que pueden ser obviamente transversales, como dijimos, ¿cierto? Pueden ser en una misma línea, ¿cierto? En este caso horizontales, o también pueden ser, obviamente, si ya es una promoción, tendría que ser obviamente a un cargo mejor posicionado, o estructuralmente, jerárquicamente, que esté un poco más arriba del que actualmente estoy percibiendo, ¿ya? Esos son los cambios que se nos pueden generar son los cambios que se nos pueden generar, ¿cierto? En nuestro diario laboral, ¿ya? Que son las promociones y los traslados que podemos tener. Obviamente las promociones tienen que ver con el crecimiento, el desarrollo y la oportunidad, porque finalmente una promoción es una oportunidad, me están dando la posibilidad de ejercer un cargo nuevo, ¿cierto? Desarrollo porque me voy a desarrollar, obviamente, esto obviamente va a aportar a mi currículum, ¿ya? Porque va a ser un cargo en el cual a lo mejor voy a tener mayores responsabilidades, ¿cierto? A lo mejor voy a estar con gente a cargo, y el crecimiento obviamente siempre, en este caso cada promoción que esté obviamente sujeta a una mejora estructural en cuanto a la jerarquía del cargo que yo ejercía, ¿cierto? Me va a dar un crecimiento porque finalmente voy a tener que adquirir mayores responsabilidades, tal vez la gente va a depender de mí y por ende voy a tener que también mantener cierta línea, cierta comunicación que tiene que ser obviamente efectiva en ese momento, ¿ya? Propiamente tal del cargo, ¿ya? Justamente vamos a entrar en lo que es la UTIC y la OTEC, pero precisamente vamos a hacer un stop aquí en estos momentos porque vamos a hacer el break. Ya nos vamos por 10 minutitos, chicas, y vamos a revisar lo que es la UTIC y la OTEC. ¿Ya? Así que pueden ir a tomar un cafecito y nos vemos a las 20:11 minutos. ¿Ya? Ya, gracias. gracias, Ya, chicas, José, nos vemos. ya nos vemos. ¿Están todas por ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, Perfecto. me siente. No. Ya, qué bien. Al parecer la única que ha vuelto es Kelly. Por Ya. acá también. Muy bien, Adriana, la escucho ya, súper. Ya, tenía una consulta sobre el Adriana, censo. cuéntame. Sí, Ya, sobre el perfecto. censo. Hay Dígame, Adriana. hay un límite de trabajadores para hacer los cursos. Es decir, si una empresa tiene menos de 25 trabajadores, puede inscribirse hay un límite para la cantidad de trabajadores que puedan hacer cursos y eso. Sí, finalmente nosotros tenemos que cumplir con estos requisitos nosotros para poder, obviamente, hacer uso de la franquicia. Ya. La franquicia tributaria ya es el incentivo, perfecto. Todo tiene que ver con las 35 UTM, Ah, ¿ya? Perfecto. Si nosotros obviamente tenemos estas condiciones, nosotros podemos hacer uso de la franquicia. Tengamos 5, 10, los trabajadores que tengamos, ¿ya? ok. Claro, si todo va a ir acorde, obviamente, a en qué categoría estamos en cuanto a obviamente, el análisis financiero que tenga nuestra empresa. Obviamente, todo eso lo analiza impuestos internos. Entonces, según los movimientos y según, sí, estructuralmente, y diría yo que financieramente, en donde estemos posicionados, obviamente, y si tenemos una planilla de remuneraciones que obviamente esté acorde al monto que establece la franquicia, no habría problema en que hagamos utilidad de eso. Pero aquí no hay diferenciación en cuanto a trabajadores. Pueden ser 10, 20, 15, 100, 200. Ok. Claro, no se establece un monto. Ok, gracias. Chicas, están todas de vuelta, ¿cierto? Perfecto, Adriana. Sí. Sí, perfecto. ¿Todas me escuchan bien, cierto y todo? Sí. Sí. Súper, súper bien. Bueno, ya sabemos lo que es Sense, ¿cierto? Pasamos lo que es la franquicia tributaria, cuál es el proceso más o menos del negocio Sense, ¿cierto? Cómo opera a través de servicios de impuesto interno y la tesorería, ¿ya?
cómo operan también a través de la OTIC y la OTEC, ¿cierto? Cuáles son los tramos, también lo vimos. ¿Entendieron, chiquillas, lo que es los tramos, cierto? Que finalmente yo me posiciono, obviamente, si yo hago el cálculo, a ver, la invito más o menos a que saquen su calculadora, chicas, y hagan este cálculo, ¿ya? Ok. Como pueden ver ahí, efectivamente nosotros tenemos que el valor, bueno, ese valor de la UTM, no sé si estará actualizado, pero usemos ese valor que aparece ahí, ¿ya? En donde nos aparece que son 50.674 el valor de la UTM, 50.674, ¿cierto? Lo multiplico obviamente por la cantidad de UTM que me están pidiendo, ¿cierto? Y yo, si tengo, según la UTM que aparece acá, si tengo un sueldo de 1.266.850, es como tope, ¿cierto? Podría obviamente estar dentro de la cobertura del 100%. Digamos que, no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo creo que lo que establece la ley en cuanto a la cobertura 100% de CENSE es bastante amplia, ¿cierto? Porque digamos que todas las remuneraciones en Chile, por sobre 1.200.000, 1.300.000, digamos que digamos que no somos un país que paga más o menos ese monto comúnmente, ¿ya? Entonces creo que el tramo es bastante amplio como para tener una cobertura CENSE 100%, ¿ya? Así que por ese lado diría yo que es muy positivo. Es muy positivo dado que nos da una amplitud, ¿cierto? Obviamente, para que nuestra cobertura sea total y todo corra por costo del empleador, que finalmente va a ser retribuido a través de impuestos internos de la operación renta anual. Así que finalmente acá nadie pierde, ¿cierto? Nadie pierde y todos ganan. Ganamos nosotros como en este caso usuarios de Sense, gana nuestro empleador obviamente al profesionalizarlo y tener digamos, un trabajador con competencias cada vez más sólidas, ¿cierto? Obviamente con mejores conocimientos, con mayores conocimientos, ¿cierto? Así que finalmente todos ganamos acá. Creo que es una vista muy positiva. Sabemos los beneficios, ¿cierto? Cómo podemos acceder obviamente a través de la plataforma, a los certificados, ¿cierto? Vimos lo que es un plan de carrera como herramienta de retención, ¿cierto? Que hoy día digamos que es como la vedette de la retención del talento, o sea, hoy día yo creo que la retención del talento, más que a un sueldo alto, apunta netamente a todos los ofrecimientos o las compensaciones que yo puedo ofrecer como organización a los trabajadores, ¿cierto? También hablamos del espiral educativo, del cambio del paradigma, ¿cierto? Que finalmente antes la capacitación estaba netamente a potenciar, obviamente, mi sector de trabajo, pero hoy día lo tengo que ver como un concepto que me genera empleabilidad, ¿cierto? Porque me hace, obviamente, un trabajador más competente y más competitivo dentro del mercado laboral, ¿cierto? Y obviamente me genera autodesarrollo, ¿cierto? Como tanto desarrollo profesional como personal, ¿cierto? Hablamos también de la promoción y traslado, ¿cierto? El crecimiento, el desarrollo de la oportunidad, cargo, por zona, ¿cierto? Si quiero a lo mejor calidad de vida, me puedo trasladar al sur de Chile, ¿no es cierto? Al norte, tal vez, dependiendo del gusto de cada uno. Y por clima, como hablamos. No por clima, obviamente, en términos científicos, sino que el clima en términos administrativos, el clima laboral, ¿ya? Y desembocamos en lo que es la OTEC y la OTIC, ¿cierto? En términos generales, chicas, lo que es la OTEC es un organismo técnico de capacitación que ofrece servicios de capacitación. En este caso hay harta OTEC en Chile, ¿cierto? Que se abocan netamente a lo que es la capacitación, a capacitar áreas puntuales, áreas fundamentales, ¿cierto? También algunas OTEC trabajan directamente con las empresas, creando obviamente módulos acorde a cada compañía, ¿cierto? Hay OTEC que se moldean también acorde a eso. Digamos que las OTEC pueden funcionar obviamente de manera, digamos que de manera sumamente versátil, ¿cierto? Ellos se pueden reinventar acorde a lo que el mercado esté pidiendo, ¿cierto? Como por ejemplo en este caso, donde ustedes están haciendo ahora un curso de asistente de recursos humanos, ya que finalmente también es a través de una OTEC, que es un organismo técnico de capacitación, ¿cierto? En donde obviamente acá se cumplen ciertos procesos, ¿cierto? A ustedes se le asigna una malla estructurada con todos los contenidos que se van a trabajar y estos son los contenidos que obviamente les están capacitando y les están dando a conocer para que puedan obviamente explorar lo que es ser un asistente de recursos humanos, ¿cierto? Y formarse también para poder ejercer un cargo como este de la mejor manera, tener las competencias también y ser, en este caso, un trabajador idóneo para ejercer el cargo de manera positiva y eficiente, ¿cierto? Que es lo que buscamos. La BOTEC son eso, ¿cierto? Son en este caso organismos que finalmente generan capacitación, ¿cierto? Para capacitar a gente común y corriente, como yo, como usted, ¿cierto? Como cualquier persona que en este caso quiera aprender algo. Y las OTIC son organismos técnicos intermedios de capacitación, ¿cierto? Administran presupuesto de capacitación y son intermediarios entre empresas y centros de capacitación. En este caso, una OTIC podría funcionar como intermediaria con una OTEC, ¿cierto?
Habitualmente las OTIC se enfocan netamente en lo que son las empresas para administrar. Muchas veces las OTIC administran el presupuesto de inversión de capacitación que tienen las organizaciones. Como empresas grandes, en este caso, no sé, por ponerle un ejemplo, yo creo que podría ser a lo mejor Coca-Cola Andina, ¿cierto? Tal vez podría ser Banco Estado, en este caso Cencosud, ¿cierto? Empresas que son muy grandes, que habitualmente el 1% de capacitación que tienen es estratosférico, son es mucho dinero en inversión en capacitación, entonces finalmente lo externalizan a través de un OTIC, ¿cierto? Para que administre este presupuesto, ¿cierto? Haga un estudio en términos generales de lo que puede requerir, ¿cierto? Cencosud en sus diferentes áreas, y obviamente dar una solución y buscar a lo mejor otro tipo de OTEC o centros de formación técnica o bien mismas universidades e institutos que tal vez puedan ofrecer, en este caso, módulos de capacitación, ¿cierto? Y a través de esto también poder generar mismos planes de carrera que se pueden generar a través de módulos y cursos de capacitación o perfeccionamientos de ciertas áreas puntuales, ¿ya? Por eso es tan importante en este caso la TIC y la TEC, porque así como tal son organismos que se dedican a trabajar directamente acorde a las necesidades de las empresas o las necesidades que hoy día hay en el mercado laboral, ¿cierto? Porque finalmente, para yo ser una OTEC, obviamente que ofrezca servicios, ¿cierto? Y que obviamente ser un buen oferente y para eso tener obviamente la demanda necesaria para que obviamente como OTEC pueda operar de buena manera, yo lo que necesito es investigar, obviamente, hacer un estudio de mercado, ver obviamente en qué se quiere capacitar hoy día el trabajador chileno, ¿cierto? Para eso tengo que hacer un análisis, un estudio, ¿cierto? Tengo que hacer un levantamiento y a través de eso obviamente ofrecer los cursos que a lo mejor, los cursos que son más prácticos, ¿cierto? Que hoy día la gente quiere aprender, como por ejemplo, no sé, un asistente contable, ¿cierto? Un asistente de recursos humanos, ¿ya? Un cajero bancario, ¿qué puede ser? Son cursos como muy viables, ¿cierto? En términos generales, hoy día ustedes saben que un asistente de recursos humanos, un asistente contable, eh, son, digamos, puestos de trabajo muy requeridos en el mercado, ¿ya? Porque tienen una connotación, yo diría que tienen una connotación de carácter operativo, ¿ya? Que son muy funcionales, ¿cierto? Y son muy destacables, en este caso son los asistentes de todos hoy día en el área administrativa, ¿ya? Y sobre todo en el área, bueno, en términos contables, en el área financiera también. Ya hacen el ejercicio, en este caso, el trabajo rudo de llevar bien el tema del papeleo, ¿cierto? Y controlar bien los procesos administrativos. Y en muchas veces el asistente de recursos humanos ser la cara visible, obviamente, que muestra, obviamente, la compañía hacia sus trabajadores. ¿Ya? Eso hace la OTEC, ya como organismo técnico de capacitación. Y la OTIC, como les decía, y como les reiteraba, finalmente la OTIC es la que, digamos que funcionalmente se dedica a administrar los presupuestos de administración, a buscar las OTIC más idóneas que puedan obviamente cubrir las necesidades de estas compañías que requieren capacitación, y son muchas veces intermediarias entre las empresas, los centros de capacitación y universidades o entidades que ofrezcan módulos de perfeccionamiento, ¿ya? Así operan estos sistemas, que están muy ligados obviamente a la franquicia tributaria Sense, o sea, habitualmente trabajan de la mano. Aquí vamos a tratar lo que es la DNC, Diagnóstico de Necesidad de Capacitación, ¿ya? Y aquí vamos a detenernos porque es importante saber si efectivamente a ustedes les suena esta sigla, así como Sense, obviamente, que a muchos les generó cierto ruido y algo sabían de lo que era Sense, cómo operaba, cómo funcionaba en términos financieros, en términos de capacitación. Ahora yo quiero saber si ustedes... en términos conceptuales, ¿saben lo que es una DNC? ¿Qué es lo que es un diagnóstico de necesidad de capacitación? ¿O qué entienden por ese concepto? ¿Cierto que yo les estoy hablando, obviamente, qué es lo que significa la sigla y en términos conceptuales, qué es lo que hace, finalmente? Esta es como una herramienta. Obviamente es una herramienta administrativa que se aplica. Es casi como un KPI, diría yo, es una herramienta de gestión, ¿ya? ¿A alguien le suena alguna vez? ¿Ha escuchado lo que es una DNC? ¿Sabe más o menos a qué está ligada? ¿Sabe a lo que apunta? ¿Se han visto a lo mejor envueltas en un análisis DNC? Con confianza, chiquilla, cuéntenme nomás si saben algo. Es importante para mí que me puedan obviamente retroalimentar si es que alguna vez la han escuchado en el mercado, ¿cierto? Han trabajado en alguna empresa que haya funcionado con esta herramienta de gestión. Yo no. ¿No? Perfecto, Beatriz. ¿Alguien más, chiquilla? Eunice, Kerly, Carla, Nicole, No. Adriana. No, ¿No? José. Tampoco. ¿No? Perfecto. No.
María Contreras tampoco. ¿No? ¿Nunca han escuchado lo que es una DNC? No. Ya, perfecto. Entonces, bueno, vamos ahora, como nunca han escuchado lo que es una DNC, ahora vamos a ver lo que es una DNC, ¿cierto? ¿A qué está aplicada? ¿A qué es lo que apunta? ¿Ya? ¿Cuáles son sus principales funciones como herramienta de gestión? ¿Cómo es el levantamiento de la DNC? ¿Ya? Y aquí, chicas, nos podemos ir deteniendo si quieren y podemos ir analizando paso a paso, ¿ya? Que es lo más importante. La DNC se conoce como diagnóstico de necesidad de capacitación, ¿ya? Finalmente, como la palabra lo dice, apunta netamente a cómo yo voy a diagnosticar una necesidad de capacitación dentro de un área puntual, dentro de mi compañía completa, dentro de un sector, dentro de un proceso, dentro de lo que yo quiera, ¿ya? La DNC, ese es lo fundamental, así se aplica, ¿ya? Lo que busca, en cierto modo, es ver cuál es la necesidad que se puede generar dentro de un área, ¿ya? Entonces, eso es lo principal de la DNC, ¿ya? La DNC tiene una estructuración, un desarrollo y también funciona en base a planes, ¿ya? La estructuración es detectar el área. Primero que todo, yo lo que necesito saber es dónde voy a aplicar esta DNC, ¿cierto? En qué área lo voy a hacer, cuáles van a ser los fundamentos principales, ¿cierto? Cuál va a ser la mejora, ¿cierto? Que yo obviamente necesito detectar, ¿cierto? Finalmente, si yo me voy en el área operativa, finalmente puedo detectar que efectivamente no se está generando la producción que debería generarse en base a los tiempos que nosotros tenemos establecidos y no estamos logrando los objetivos, ¿ya? Para eso yo obviamente tengo que buscar una mejora, ¿ya? Y hay también en la misma estructura hay un proceso de evaluación, ¿ya? Que en el fondo el proceso de la evaluación va a darme los resultados de la estructuración que yo voy a hacer en base al diagnóstico de necesidad que estoy aplicando, ¿ya? Es sumamente importante que la estructuración siempre esté bien hecha, ¿ya? Porque todo va a partir de ahí, o sea, yo estructuro de una manera y después obviamente voy aplicando los intermedios que se pueden generar dentro de esta estructuración, ¿ya? En base al desarrollo, chicas, tenemos el análisis, que es súper importante. Obviamente el análisis me va a permitir levantar qué es lo que se está haciendo mal, si son los procesos finalmente, son en este caso las competencias de los trabajadores las que no se están aplicando bien, son los procesos administrativos los que no se están aplicando bien, o operativos, tengo que hacer un análisis completo, ¿ya? Para esto tendría que ser un análisis 360, ¿cierto? Tendría que analizar desde lo operativo, desde la llegada del trabajador hasta la salida del trabajador, ¿cierto? En rigor tendría que analizar el ciclo completo del trabajador o del área funcional en este caso o del proceso en términos generales, ¿cierto? También es importante generar una detección, ¿ya? Porque yo obviamente tengo que extraer cuáles son los problemas. La detección me va a permitir hacer eso, ¿ya? A través de la detección yo voy a decir cuáles son los problemas, cuáles son en este caso, los conceptos que yo tengo que mejorar, tengo que extraerlos de ahí, obviamente, y se genera el tercer paso dentro del desarrollo, que es documentar, ¿cierto? Tengo que documentar, o sea, finalmente tengo que, en base a toda la estructuración que yo generé, voy a hacer un desarrollo en el cual yo voy a analizar, voy a detectar, y todo lo que yo analicé y detecté, tengo que documentarlo, ¿ya? Es súper importante que en el área en la cual nosotros nos vamos a desenvolver y vamos a aplicar estas herramientas de gestión, siempre sea de manera documentada. ¿Por qué, chicas? Porque finalmente cuando nosotros hacemos informes, levantamiento, o todo lo que tenga que ver con, en este caso, con herramientas de gestión, KPI o análisis de procesos, tenemos que documentar todo. Todo tiene que ir documentado a través de correo electrónico, a través de informes, ¿cierto? Informes obviamente que tienen que ir validados por nuestra jefatura o bien tienen que ir validados por la persona que está a cargo de esta planificación o que está a cargo de este levantamiento, ¿ya? Porque finalmente al momento de hacer el conteo, la tabulación, ¿cierto? O hacer el análisis cuantitativo de todo lo que nosotros estamos ejecutando, es súper importante que nosotros tengamos los respaldos correspondientes de nuestro estudio, ¿ya? Para eso es tan importante documentar todos los procesos que nosotros ejecutemos dentro de cualquier proceso que nosotros hagamos, ¿eh? No solo en el diagnóstico de la necesidad de capacitación, sino que puede ser en cualquier proceso que nosotros apliquemos, o sea, siempre es importante documentar todo lo que nosotros hagamos, ¿ya? Y en cuanto a los planes tenemos las brechas, capacitar y evaluar. ¿Por qué destacamos estos 3 puntos? Porque finalmente el diagnóstico de necesidad de capacitación, chiquilla, en lo sucesivo, digamos, y lo que engloba todo en lo fundamental, lo que nosotros vamos a detectar es la brecha, ¿ya? La brecha. Eso es en términos generales lo que yo necesito extraer, ¿cierto? Esto es lo medular del diagnóstico de necesidad de capacitación, la brecha. Yo tengo que saber detectar cuál es la brecha del proceso, la brecha del trabajador hacia el objetivo que yo le planeo, ¿cierto? Y siempre existe una brecha, ¿ya? Esa brecha es la distancia entre un punto y el otro, ¿ya? Que puede ser, esa brecha es la que obviamente puede separar a lo mejor
al trabajador que está haciendo un buen trabajo versus el objetivo que no logra cumplirlo, ¿cierto? Porque tengo un muy buen trabajador, pero numéricamente no está llegando donde debería llegar. Entonces, para eso existe una brecha, entre un punto y otro. Cuando yo logro detectar a través de la estructuración del desarrollo, ¿cierto? De detectar el área, la mejora, la evaluación, el análisis, la detección y documentar todo esto, que de un punto al otro, cuál es la brecha, y esa es la brecha que yo tengo que capacitar. Después de haber hecho todo ese desarrollo del cual estamos mencionando, yo voy a llegar finalmente a lo que es la brecha, ¿ya? Y al momento de tener esta brecha, yo voy a saber qué es la diferencia que hay entre un punto y otro, entonces eso es lo que yo tengo que capacitar para que obviamente esa brecha ya no exista, ¿cierto? Para que esa brecha ya no existe y para que mi trabajador, que finalmente tiene competencias muy buenas, ¿cierto? Y a lo mejor hay que potenciar otras cosas para que pueda llegar finalmente al resultado esperado. Entonces, lo que separa al resultado esperado de las competencias buenas que pueda tener mi trabajador es una brecha. Entonces, ¿cómo yo detecto esa brecha? A través de un diagnóstico de necesidad de capacitación. Después, ¿qué tengo que hacer? Capacitar, ¿cierto? Obviamente tengo que buscar la capacitación idónea, ¿cierto? Tengo que buscar el módulo que le permita a él llegar, o sea, finalmente, si yo veo que en cuanto a la producción, mi trabajador es muy comprometido, pero finalmente es muy lento, sé que finalmente la brecha que tiene se genera en torno a la optimización de tiempo. Entonces, finalmente yo tengo que buscar un módulo que me potencie esa brecha, ¿cierto? Entonces, busco un módulo, tal vez un curso de capacitación, o finalmente, no sé, puede ser tal vez una misma inducción, algo que le permita obviamente atacar esa brecha. ¿Y cómo la va a atacar? Obviamente a través de estudios, ¿cierto? En este caso, si obedece netamente a lo que tiene que ver con optimización de tiempo, yo tengo que ver que obviamente que él organice mejor su trabajo, a lo mejor todo tiene que ver con la organización, a lo mejor es muy desordenado, ¿cierto? No está organizando bien su tiempo, y si logra obviamente organizar bien su tiempo, él va a lograr llegar al objetivo que yo le tengo planteado, ¿ya? Y eso todo lo hago a través de la capacitación, ¿cierto? En la medida que yo ya me voy capacitando, voy obviamente cada vez cercando más esa brecha, hasta obviamente hacerla desaparecer, ¿cierto? Al momento de hacerla desaparecer, el diagnóstico de necesidad de capacitación obviamente va a desembocar en un resultado positivo al momento de generar la tabulación o el conteo o el KPI, ¿cierto? Finalmente va a arrojar números positivos, ¿cierto? Y me va a permitir evaluar, y al momento de evaluar yo voy a tener una evaluación positiva del trabajador, ¿cierto? Entonces, finalmente yo diagnostico la capacitación, ¿cierto? La necesidad de capacitación que se genera dentro del área, dentro del proceso. Detecto la brecha, capacito la brecha, hago una evaluación final y veo si efectivamente la brecha se acortó, se alargó, ¿cierto? Si el módulo que yo busqué estaba acorde a lo que en este caso la brecha era para poder atacarla, ¿cierto? Finalmente, todo tiene que ver con, nuevamente, capacitación. Nuevamente tiene que ver con adquirir nuevos conocimientos, buscar el perfeccionamiento, ¿cierto? Ver cómo puedo optimizar tiempo si obviamente la brecha que yo detecté obedece netamente a la optimización de este. Por ponerle un ejemplo, o sea, la brecha se puede generar en términos administrativos, ¿cierto? En términos operativos, ¿ya? La brecha se puede detectar en cualquier área o subárea de cualquier compañía, de cualquier organización, de cualquier proceso. En este caso, habitualmente se aplica, obviamente, en donde nosotros podamos como área detectar en donde hay ciertas falencias, ¿ya? Falencia en los procesos. Finalmente, siempre los procesos están liderados por personas, ¿ya? Entonces, cada proceso obviamente está liderado por un equipo de personas, tal vez por 2, 3, por un equipo completo, ¿cierto? Por ciertas jefaturas también. Entonces, este diagnóstico a nosotros nos permite manejar un resultado global de lo que nosotros tenemos que apuntar como búsqueda de una mejora, ¿ya? A eso apunta el diagnóstico de necesidad de capacitación. Busca detectar cuál es el problema, ¿cierto? Lo medular de esta necesidad, y poder atacarla mediante educación, ¿cierto? Mediante educación, mediante capacitación, mediante de inducción, ¿cierto? Y un sinfín de aristas que ver con el perfeccionamiento de habilidades y capacidades técnicas, ¿ya? Eso es la necesidad de capacitación. Ahora, quiero saber más o menos si se entiende en términos conceptuales lo que es, ¿ya? Porque al final la DNC es una herramienta que se ocupa mucho hoy día en el sistema, o sea, nos permite ver qué es lo que se requiere para poder postular, porque finalmente, si yo voy con una idea estructurada de ocupar la franquicia Sense, tengo que tener un respaldo. Y obviamente para tener un respaldo de manera positiva,
yo tengo que obviamente argumentar del por qué nosotros tenemos que capacitar a nuestros trabajadores, ¿cierto? Y en este caso, creo yo que un argumento viable, ¿cierto? Y un argumento válido y sumamente loable para estos efectos es llevar una DNC, pues, presentarme yo con una DNC estructurada a través de un levantamiento, obviamente. Yo que le levanté esta DNC, aquí están los números, perfecto, acá está el cuadro comparativo, creo yo que acá tenemos problemas, podríamos mejorar en esto, si capacitamos esto, esto y esto. ¿Ya? Porque igual José, dígame. en esta DNC que tú mencionas, ¿tiene un tiempo de permanencia? ¿En cuánto tiempo puedo ver yo los resultados? ¿O se aplica trimestral? ¿Tiene una duración para ver si está haciendo algún efecto? Sí, efectivamente, no, mira, no hay un tiempo determinado, pero habitualmente las DNC es bueno siempre aplicarlas, yo creo que de manera semestral o anual, ¿ya? Porque siempre apuntan los procesos, ¿ya? Digamos que son, mira, cuando uno habla en términos administrativos, cuando uno habla de semestral o anual, estamos hablando de corto plazo, ¿ya? Porque finalmente todo lo que se mide a largo plazo siempre hablamos de 2, 3 años, ¿ya? Por ejemplo, si yo le hablara de cultura y clima en desarrollo organizacional, nosotros analizamos la cultura y el clima de una organización en función de sus trabajadores. El clima es a corto plazo. Ustedes saben que el clima puede cambiar de un mes a otro, de 2 o 3 meses, ¿cierto? El clima es sumamente variable, ¿ya? Entonces, siempre es una herramienta de medición que es de muy corto plazo. Pero la cultura es diferente, ¿cierto? Porque la cultura apunta, obviamente, a comportamientos que están, obviamente, ligados a la raíz, ¿ya? Entonces, esos son siempre análisis de largo plazo. Entonces, cuando yo les digo que puede ser semestral o anual, claro, le estoy hablando de corto plazo, pero yo me atrevería a decir que si nosotros aplicamos una DNC, obviamente para que la DNC esté bien estructurada, ¿cierto? En este caso podamos también ejecutarla de buena manera y podamos usarla como digamos que como un argumento sólido para poder generar capacitación dentro de nuestra organización, tiene que ser de 6 meses a un año. Porque después de tú tener, obviamente, hacer el levantamiento de la DNC, si tú lo haces en 3 meses o en 6 meses, tú tienes que en 3 meses más o 6 meses más programar cuáles van a ser las capacitaciones, cuáles van a ser los módulos de avance para obviamente atacar esa brecha. Y otra consulta, ¿Sí? ¿de qué forma lo aplico? ¿A través de una encuesta? ¿A través de qué forma se le aplico al trabajador? Claro. Que él sienta que está siendo evaluado o tiene que ser de una forma sutil, llevarlo a conversar con el psicólogo laboral o conversar con su jefe? ¿De qué forma se aplica? Habitualmente las DNC, cuando uno las aplica como herramienta de gestión, tiene que ser como un poco anónimo, porque finalmente, si bien es cierto, puedes terminar en una entrevista directa con el aludido en este caso, o con el equipo en el cual vas a aplicar la DNC, no sé si, por ponerte un ejemplo, lo vamos a aplicar, no sé, en el área productiva, ¿cierto? Y lo vamos a aplicar, no sé, en recepción, en una planta logística, donde tenemos 12 a 15 trabajadores. Yo tengo que obviamente hacer un análisis primero de manera observativa, ¿cierto? Tengo que ir a observar cómo es el funcionamiento normal de la compañía, hacer los levantamientos que en términos generales yo observé, ¿cierto? Después puedo tener una entrevista a través de las jefaturas, ¿cierto? Y análisis puesto por puesto, ¿ya? Como lo hicimos también con la... Finalmente, esto es muy similar a lo que se aplica para levantar un descriptor de cargo o un perfil de competencia. Siempre tenemos que terminar encuestando o al jefe directo. Hay un micrófono prendido, chicas. Sí, don José, por lo menos yo le quería poner un ejemplo a ver si el DNC sería lo mismo. Por lo menos yo trabajo en una empresa de logística en el cual nosotros evaluamos de manera no anónima, sino que ahí se manejan distintos tipos de cuentas. Pues, ejemplo, nosotros realizamos distribución de los productos a todos los supermercados. Hay queso, jugo, harina, distintos productos. Nosotros a cada trabajador le distribuimos las cuentas. Bueno, usted realiza la de la harina, usted de la leche, el azúcar. Entonces, al momento de nosotros ver las cuentas, cómo se desempeñan en el sistema, porque manejamos un sistema, nosotros ahí observamos de manera eficaz de que el trabajador está desempeñándose en el área y por decirle, la cuenta de la harina tiene un 100%, está bien piqueada, está bien organizada. O sea, no sé si eso serviría por lo menos como ejemplo, por lo menos nosotros lo hacemos así en la empresa. Sí, ahí evalúan al personal de esa manera, por lo menos si esa cuenta
tuvo un buen desempeño y tuvo un 100%, se supone que la persona que lo realizó se le dio una capacitación excelente, o sea, fue capaz de resolver el problema, dar soluciones a la empresa. Pues pienso Claro. yo que esto tiene algo que ver también. Sí, también, o sea, sí, finalmente todo aporta porque la aplicación de una ANC, chiquilla, es una aplicación que envuelve entrevistas, en este caso entrevistas directas con el funcionamiento normal de la organización, entrevistas directas con las jefaturas que están obviamente a cargo de liderar estos procesos, entrevistas tal vez directas, obviamente siempre al final uno tiene que entrevistar al trabajador, porque si finalmente nosotros en términos generales nos ponemos obviamente a entrevistar al trabajador y decirle, perfecto, ¿tú cómo haces esto? ¿Cómo logras hacer esto? Realmente el trabajador cuando se ve un poco sometido a cierta presión o a cierta entrevista, créanme que bajo presión uno de repente trabaja mejor. Entonces finalmente puedo estar yo observándolo o él sabe que lo voy a observar y lo va a hacer de la mejor manera y finalmente cuando no estoy yo, poca importancia le da y finalmente el proceso vuelve a su normalidad, ¿cierto? Y sigue siendo un proceso precario. Entonces para eso, para aplicar en este caso la herramienta, nosotros al hacer el levantamiento tenemos que hacer un levantamiento completo, que tiene que ser a través de observación directa. Tengo que ir a observar cómo es el proceso. Después tengo que irme a lo medular, y lo medular obviamente lo puedo extraer con entrevista directa a la jefatura, al que lidera los procesos, y después también tengo que irme a las partes del proceso. Finalmente todos los procesos pasan por muchas personas, entonces tú tienes que ir a cada una de estas personas y entrevistarlas de manera diferenciada, pero para poder desprender la información tienes que hacer las preguntas concretas, ¿cierto? Las preguntas que te permitan obviamente detectar cuál es la falencia, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, si nos vamos nuevamente al área productiva, sabemos que los pallets constan de 100 cajas, ¿cierto? Efectivamente usted sabe cuántas cajas lleva cada pallet, entonces ahí usted le hace una pregunta técnica y directa, entonces ahí obviamente va a desprender la información si efectivamente es falta de conocimiento que los pallets se vayan con menos cajas o tal vez todo radica en la inducción porque a él nadie le explicó que finalmente el pallet llevaba 100 cajas, ¿ya? Entonces, finalmente para nosotros aplicar una DNC de manera completa, tenemos que hacer un proceso completo, como es, en este caso, analizar nosotros de manera de poder visualizar efectivamente que las cosas se están haciendo de una manera. Para eso tengo que aplicar observación directa, tengo que ir a analizar el puesto, el proceso y el cargo completo, ya después tengo que irme obviamente a lo medular, ir a analizar cada uno de los que ejecuta el proceso, ¿cierto? Y después también tengo que ir al que estructura, en este caso, los procesos, que es el jefe directo, hasta llegar a una conversación que puede ser con el gerente del área, ¿cierto? Que el gerente del área me puede dar en términos técnicos cuál es el proceso, cómo se aplica, cómo debería ser y cuáles son los tiempos. Entonces, al momento de yo tener a lo mejor estas 4 o 5, estos 5 conceptos que yo necesito saber, puedo tener una información fidedigna y recién ahí puedo empezar a tabular la información, ¿cierto? Para poder detectar la brecha. Esto, Nicole, podría ser, yo creo que ¿cuánto se demora uno en hacer un análisis? Yo en lo personal creo que un análisis de una DNC, como también levantar también un descriptor o un perfil, creo que no toma menos de 3 a 6 meses. Si tú me preguntas a mí en términos concretos, en tiempo. Si tú querés hacer un trabajo bien en ese aspecto, claro, debería ser un levantamiento como ese. Claro, entiendo que ahí, claro, el feedback que tú le das a al gerente o como tú estás diciendo, a la persona encargada, claro que sí es transversal porque tú te vas a la persona que hace el trabajo a diario, que para él a lo mejor no tiene ninguna importancia porque lo aprendió de esa forma y sabe que el proceso se va haciendo así. Pero para lo que es la gerencia, muchas veces ellos creen que las cosas se hacen de otra forma, más teórica y no práctica. Claro que Claro, sí. exactamente. Por eso nosotros tenemos que, para la aplicación de cualquier herramienta de gestión, nosotros tenemos que saber tener la información necesaria para poder conjugarla, porque como hablábamos recién, puede ser hasta un error de información, que finalmente decía, pero es que efectivamente son 100, que a mí me dijeron que eran 90, yo siempre lo armé con 90. Entonces, muchas veces todo puede radicar hasta en la inducción que tuvo el trabajador en este caso. O sea, finalmente cuando podemos lograr detectar la brecha, tal vez ni siquiera la brecha apunta netamente a la capacitación, sino que apunta a mejorar la inducción. O sea, cada vez que el trabajador entra, no le estoy dando, obviamente, no le estoy dando a conocer los conceptos necesarios para que ejecute bien el proceso. Entonces, entre mayor cantidad de información tenga yo, obviamente voy a englobar, voy a englobar y voy a lograr desprender, obviamente, la información más fidedigna del problema que se puede erradicar en los procesos o bien en las competencias de las personas que ejecuten el cargo. Entonces, entre más información tenga, siempre me va a permitir, obviamente, tener un global completo de lo que puede ser, en este caso, la detección de necesidad de capacitación para el área
o para el trabajador o para el proceso en general, ¿cierto? Entonces, en términos de tiempo, diría yo que bueno, o sea, yo participé en la creación de una evaluación de desempeño y nos tomó 6 meses, ¿ya? 6 meses y 6 meses en las cuales nosotros apuntamos solamente a 10 cargos, ¿ya? Entonces imagínense, si una empresa tiene 20 cargos, 30 cargos, probablemente estáis hablando si no éramos 4 personas, o sea, si tú lo vas obviamente llevando números, finalmente si querías analizar 20, 30, 40 cargos dentro de un año, tendréis que tener a lo mejor el doble de trabajadores de los que teníamos. Por eso habitualmente las empresas tienden a externalizar estos procesos, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con una estructuración de una compañía o un organigrama de una organización, habitualmente las empresas lo externalizan para que venga una empresa de afuera, haga los análisis pertinentes y obviamente le entregue la información. Para el aplicar las DNC también, pues habitualmente la OTEC y la OTIC se dedican a aplicar DNC. Ellos tienen gente preparada, gente capacitada, obviamente, y tienen herramientas de gestión que son, me atrevería a decir que son herramientas de gestión un poco genéricas, ya que pueden aplicar, obviamente, las aplican y las replican también en compañía y también pueden desprender, en este caso, detectan necesidades de capacitación, pero digamos que necesidades de capacitación también en términos genéricos, que nos apuntan también a lo medular de las organizaciones, porque también cada organización tiene sus propias brechas organizacionales también que se pueden generar también por la cultura que tiene cada compañía, ¿ya? Que también es importante saber que finalmente todas las empresas funcionan de manera diferente y también tienen sus costumbres y su cultura bien establecida y bien arraigada. No todas funcionan igual. Es como, no sé, hay empresas que todos los viernes se van a las 2 de la tarde y finalmente tú termináis generando cultura en base a eso. Sabéis que tus trabajadores a las 3 de la tarde están acostumbrados a estar con la familia. Entonces ya generáis una cultura diferente, ya que también termina siendo determinante al momento de ir analizando procesos, comportamientos, ¿cierto? Y todo esto envuelve al desarrollo organizacional. Dudas, consultas en base a lo que es DNC como aplicación de herramienta de gestión, chicas, para poder detectar obviamente las brechas que se pueden generar en cuanto a la capacitación que podamos tener en dichas áreas o dichos procesos. Está claro, José, gracias. Qué bueno, Nicole. Adriana, Beatriz, cuénteme. Todo claro. Perfecto. Bueno, esa es la DNC, que nunca se le olvide porque es súper importante que la manejen. De hecho, para los que apunten obviamente a insertarse en el área de recursos humanos, ya es lo que tiene que ver con el desarrollo organizacional, el manejar las DNC, los descriptores de cargo, los perfiles de competencia, los procesos objetivos del reclutamiento y selección, ¿cierto? Lo que son las evaluaciones de desempeño y todo lo que envuelve el desarrollo, planes de carrera y capacitación y todo. Esta arista es sumamente importante, ¿ya? Esto les puede permitir abrirse camino de manera, yo diría que de manera sobresaliente, porque no mucha gente digamos que en términos de recursos humanos manejan esto, ¿eh? Ya todos se abocan netamente a lo que son las remuneraciones, que sabemos que igual es lo medular, o sea, cuando nosotros nos vamos a analizar el cargo de recursos humanos, siempre terminamos en remuneración, en pago de sueldo, cotizaciones, ¿cierto? Y un sinfín de cosas más. Kerly levantó la mano, ¿quiere decir algo? ¿O Claudia Vargas? ¿Claudia? Sí, don Claudia, José. Claudia. cuénteme. Mire, la verdad es como aparte de lo que estamos hablando, de lo que ¿Ya? usted está ¿Sí? hablando. Cuénteme. Le cuento. Lo que pasa es que me estoy llenando mucho de información. ¿Ya? Lo que estamos en clase y lo que está en el aula igual. ¿Ya? ¿Ya? Entonces tengo una duda. En la Dígame. evaluación. ¿Ya? ¿Qué se va a tomar? ¿Las clases? ¿El aula virtual? Porque en el aula virtual hay varias cosas que son como largas, como para leer. Sí, sí, no, lo que pasa es que, Claudia, lo que yo subo al aula virtual es en términos conceptuales los conceptos que estamos tratando en la clase. Por ejemplo, lo que le subí hoy día obedece netamente ¿Ya? a cada uno de los conceptos que revisamos. Ah, ya, ok. Le va a salir en Y en términos el conceptuales caso, lo que es la capacitación, qué es ya, lo que es la franquicia. ¿Mm? ya. Y en Sí. el caso de las evaluaciones, ¿va a haber un temario o se va a reducir a las clases que tenemos? Ah, no, yo soy súper riguroso con el tema de las evaluaciones, o sea, no, chiquillos, no tienen que asustarse con el tema de las evaluaciones. Sí, Todas las yo por lo evaluaciones, menos,
Yo por lo menos igual me preocupo porque Sí, es tanta información, entonces quiero estar preparada para la evaluación. sí, no hay problema. Sí, mire, yo, bueno, igual como siempre, chiquilla, yo siempre les dejo las puertas abiertas. Si tienen problemas para la evaluación, ustedes me comentan algún concepto que no se haya entendido y yo también se los puedo aclarar. Las evaluaciones, chicas, son, obviamente, yo debería aplicar 4 evaluaciones, ¿ya? Y la cuarta debería ser, obviamente, el examen final, ¿ya? En donde, obviamente, la Ya. primera evaluación es un caso práctico, en donde yo en el caso práctico les voy a, obviamente, solicitar que ustedes me hagan un descriptor de cargo y un perfil de competencias abocado a lo que es un asistente de recursos humanos. Yo les voy a abastecer de los formatos, ¿ya? Les voy a abastecer del diccionario de competencias de la Martita Ale, como les dije, para que lo lean. Obviamente les voy a decir de qué página hasta qué página pueden desprender la información, porque es un libro como de 300 páginas, no lo van a leer completo, ¿ya? Y van a tener que ejecutar el currículum de ustedes en base a un currículum por competencias, ¿ya? Para esto, yo también les voy a abastecer de 2 currículum, que va a ser mi currículum en este caso, y el currículum de un colega, que los dos están hechos también pues, de manera conceptual, apuntando a lo que es un perfil de competencia, ¿ya? En donde obviamente en la primera página tú describes básicamente lo que eres, en términos técnicos, en términos de experiencia, ¿cierto? Y todo lo que engloba finalmente tu perfil profesional, a lo que apunta, ¿cierto? Destacando obviamente habilidades, ya sean técnicas, blandas, cognitivas, ¿cierto? Todo lo que nosotros podamos tener como profesionales, ¿ya? Obviamente ese caso práctico yo debería subirlo, si es que no, la semana que viene, ¿ya? Cuando entremos de manera conceptual a otra área del recurso humano, para obviamente dar por pasado lo que es todo el desarrollo, el reclutamiento de selección, ¿ya? En donde usted, en este caso práctico, obviamente obviamente va a tener una evaluación, ¿ya? Para mí lo más relevante sí es que el currículum logren hacerlo de manera efectiva, ¿ya? Que logren obviamente plasmar lo que yo espero obviamente en su perfil profesional, que me puedan describir, que yo finalmente solamente a través de la primera página yo pueda desprender como profesional cuáles son tus competencias, ¿cierto? ¿Qué es lo que me ofreces tú como candidato? ¿Ya? Solo eso yo lo quiero desprender de la primera página de tu currículum, de nada más. No me interesa si tu currículum tiene 5 o 6 páginas, porque en virtud del tiempo, y como está hoy día en la selección y el reclutamiento, finalmente todos los psicólogos laborales o toda la gente que está a cargo de los departamentos de reclutamiento y selección, créanme, chiquillas, que para evaluar un cargo no ven más que la primera página del currículum. Así que yo, hoy por hoy, no saco nada con tener un currículum con 5, 6, 7 páginas, porque finalmente la que va a ser determinante es la página número 1, en donde sale mi perfil, en donde yo describo lo que soy fundamentalmente como trabajador, como profesional y como persona. Como persona muy breve, porque a mí lo que me interesa es saber cómo eres como profesional, más que eso, ¿cierto? Entonces, esa es mi idea, que logren obviamente plasmar todo lo que hemos aprendido en esto de manera conceptual, obviamente, todo lo que hemos aprendido en los temas que hemos logrado tratar ahora. Obviamente todas las evaluaciones, Claudia, van a estar ligadas a los conceptos que hemos tratado, nada diferenciado, o sea, ustedes no se van a topar con ninguna sorpresa, ¿ya? Todo lo pueden revisar en las mismas PPTs que hemos tratado, o en los mismos materiales de estudio que yo le he abastecido en el transcurso que hemos ido avanzando en las clases, ya todo eso lo pueden obviamente desprender del aula virtual, ¿ya? Eso es en base a las evaluaciones, ¿ya? Creo Ok, que, como gracias. ya, Claudia, creo que es súper buena la inquietud que nos planteó Claudia, porque obviamente las evaluaciones también no dejan de ser, chiquillas. Finalmente, nosotros nos matriculamos en un curso y lo que queremos es aprobar el curso, y para ello, obviamente, tenemos que adquirir los conocimientos y al momento que nos evalúan, tratar de responder de mejor manera, ¿ya? Pero a mí, más que la nota, que finalmente, obviamente, igual es determinante, pero me interesa que entiendan los conceptos. Para eso me tienen que interrumpir y tienen que ir más allá, o sea, tienen que preguntarme, tienen que tratar de ponerme en jaque, o sea, de eso se trata, ya que podamos, obviamente, profundizar los temas, o sea, en términos generales, yo rescato la pregunta de Nicole, en este caso, cuando me dice, ¿y cuánto es el tiempo y cómo podemos aplicarlo? O sea, finalmente, claro, o sea, nuestro curso, digamos que es tan corto, no es una carrera de recursos humanos, es un curso que yo tengo que tocar conceptos y tengo que, de manera conceptual, tratar de hacerlo de la manera más práctica, ¿ya? Que se pueda entender, ¿sí? Pero tiene que ser práctico porque finalmente el tiempo es acotado. Entonces, en función de eso, si ustedes me hacen preguntas, chiquillas, es súper bueno porque así podemos profundizar el tema, como lo hicimos ahora con la DNC, ya que finalmente para hacer un levantamiento completo necesitamos hacer un estudio completo, ¿ya? Bueno, ustedes saben que entre más completo sea el estudio, sabemos que el resultado y el análisis va a ser mucho mejor, siempre en base a más información tengamos, obviamente vamos a desprender siempre mayor información. Le reitero José, que... Sí, Nicole, dime. disculpa que sea un poquito No, majadera dale. en la forma, porque estoy leyendo el material de apoyo que tú nos mandaste,
¿Ya? sale ahí obviamente más técnico la parte que tú nos estás hablando de la DNC. Pero Sí, claro. lo que me llama la atención es que lo que te preguntaba a ti, ¿de qué forma yo lo aplico esto? Si cuando la DNC tú la haces mediante una encuesta o tú mismo formulas las preguntas, o sea, va a un software donde eso está ya transcrito, entonces eso quiero saber, tener más o menos el conocimiento. Sí, lo que pasa es que las tres aristas que me acabáis de mencionar son las tres viables. ¿Ya? Porque finalmente hay Ya, software súper. sí, por ejemplo, yo he trabajado con Payroll y Payroll tiene un sistema en el cual nosotros tenemos abierta la evaluación de desempeño. Nosotros podemos todo ponerlo, toda la evaluación de desempeño la podemos obviamente argumentar en Payroll. ¿Te fijas? Entonces, Ya. hoy día hay ERP que manejan obviamente, que tienen un espacio para que tú puedas obviamente tener esa, en este caso puedas configurar y adaptar obviamente acorde a tu organización estos sistemas, estas herramientas de diagnóstico, ¿ya? Si bien es cierto, si tienes el ERP y obviamente tenías el espacio para hacerlo, puedes hacerlo a través de un ERP y solamente lo alimentas, ¿ya? La otra es estructurar un proceso, y para estructurar un proceso lo puedes hacer a través de encuestas, ¿ya? A través de encuestas, a través de entrevistas en este caso, entrevistas, o a través de una observación directa. Creo Sí, que son eso los lo tres, entiendo. Sí. claro, son las tres modalidades, creo yo, más prácticas para poder estructurar un proceso de DNS. ¿Ya? Pero habitualmente puede ser a través de un ERP o puede ser también, en este caso podría automatizar una macro, si en este caso tenía hartos conocimientos en Excel y obviamente se te facilita en base a las preguntas. A cada pregunta obviamente le asignáis un porcentaje y también te va a arrojar ciertos resultados. Entonces, claro, pero yo en lo personal creo que cómo la estructuraría, si lo haría en tres procesos. Y estos tres procesos lo harían una observación, porque primero hay que observar en términos objetivos, observar cómo son los procesos, ¿ya? Después de eso, obviamente, tener una entrevista y a través también de un cuestionario. Creo yo que es lo más viable. Gracias, José, súper claro. Me dejaste súper clara, gracias. Ya, Nicole, súper. Entonces, bueno, chicas, en función del tiempo, ¿cierto? En virtud del tiempo, vamos a ver si alcanzamos a terminar las láminas que nos quedan, ya que son, bueno, no nos queda mucho, ¿ya? Ya sabemos lo que es la detección de necesidad de capacitación. Yo quería tocarle el tema de las compensaciones, porque las compensaciones, si bien es cierto, ustedes saben lo que son los beneficios de las compensaciones. Los beneficios son transversales. ¿Qué quiere decir? Al momento de ser transversales, las reciben todas las personas que trabajan dentro de la compañía, ¿cierto? Las compensaciones, no obstante, no tienen esa categoría, ¿ya? Porque las compensaciones obviamente están enfocadas a un resultado, ¿ya? Yo no compenso a todos los trabajadores, sí les doy beneficio a todos, pero a los que compenso son a los que tienen obviamente, en este caso, los que destacan por sobre el resto, ¿ya? Por eso las compensaciones siempre van ligadas, son como los premios que nosotros ejecutamos dentro de la organización y obviamente están siempre ligadas a la evaluación de desempeño, ¿ya? Las compensaciones obviamente son una herramienta de retención sumamente importante, ¿cierto? Porque obviamente a los mejores profesionales que yo tengo dentro de mi compañía o dentro de mi área, ¿cierto? A través de las compensaciones los voy premiando, ¿ya? Por eso la compensación también es una herramienta de retención de talento y de atracción de talento, ¿cierto? Porque a través de la compensación yo puedo atraer el talento, después a través de la misma compensación, ¿cierto? Lo puedo mantener y después también lo retengo, ¿cierto? Y todo esto a través de capacitación puede ser, ¿cierto? Un punto, ¿cierto? Tal vez premios por logro de objetivos, ¿cierto? Y un sinfín de cosas más que se pueden ir dando. Entonces tienen que entender que la diferencia entre compensación y beneficio, ¿ya? Habitualmente uno siempre tiende a conjugarlas, pero son dos aristas sumamente diferentes en términos administrativos y evaluativos, ¿ya? La compensación siempre tiene que ver con un resultado y un objetivo, y el beneficio es transversal, es para todos los trabajadores. Tipos de compensaciones: monetarias y no monetarias, ¿cierto? Las monetarias, las compensaciones monetarias son bonificaciones, ¿cierto? Que ya las conocemos, remuneraciones y aguinaldo, ¿cierto? Que habitualmente las conocemos como beneficios. Y las no monetarias pueden ser seguro de salud, capacitación y flexibilidad laboral, ¿cierto? Flexibilidad laboral, ¿qué puede ser? Todos los viernes me voy a las 2 de la tarde, ¿cierto? Cuando está de cumpleaños mi hijo, la empresa me da un día de vacaciones, me da un día remunerado, ¿cierto? Un seguro complementario de salud que lo cubre 100% la compañía, ¿cierto? También es como una herramienta de retención, ¿cierto? Finalmente eso termina siendo mucho más relevante que tener sueldo alto, como lo conversábamos anteriormente, ¿ya? Y la evaluación de desempeño como herramienta de gestión, sabemos que finalmente la evaluación de desempeño es, yo, trabajé un año en mi compañía y finalmente creo que lo hice muy bien, pero en términos numéricos y en términos cuantitativos,
mi empleador necesita saber si efectivamente yo lo hice tan bien como yo creo que lo hice, ¿cierto? Y aquí es donde yo tengo que hacer una evaluación de desempeño que puede ser a largo plazo, ¿cierto? ¿Por qué llamamos a largo plazo? Porque finalmente las evaluaciones de desempeño siempre están entre 1 año y 1 año y medio de análisis, ¿ya? Yo no puedo hacer una evaluación de desempeño en 6 meses, ¿ya? Porque en 6 meses ni siquiera puedo evaluar si un trabajador ya entiende el proceso completo de un puesto de trabajo. Yo me atrevería a decir que para dominar un puesto de trabajo mínimo tú deberías tener entre 8 meses a 1 año, ¿ya? Para manejar el global de un puesto de trabajo, ¿ya? Porque finalmente uno aprende en términos conceptuales cuando entra a un trabajo, en 2, 3 meses ya deberías manejar como lo principal, pero para empoderarte de un cargo habitualmente requiere casi de 1 año, diría yo. Y estoy siendo sumamente objetivo y siendo generoso, creo yo, porque tal vez pueda tomar más tiempo, ¿ya? Pero las evaluaciones de desempeño a largo plazo siempre son de 1 año, ¿cierto? Te generan proyección, ¿cierto? Porque en términos numéricos yo tengo un posicionamiento al momento de aplicar una evaluación de desempeño, lo posiciono en esto y lo puedo proyectar de alguna manera, y siempre me arroja cuál es el más calificado. Y en base a eso también puedo ir compensando, ¿cierto? Entonces, finalmente, la evaluación de desempeño es la herramienta de gestión, obviamente, que me permite destacar estas 3 aristas, ¿cierto? Se hace a largo plazo, me puede generar proyección y, obviamente, me arroja los trabajadores más calificados que tengo dentro de mi organización, ¿cierto? A los más calificados, obviamente, los tengo que seguir capacitando, los tengo que seguir manteniendo, y a los menos calificados tengo que apuntar y a capacitarlos para que logren ser los más destacados en la próxima evaluación que viene, ¿ya? Como decía la Nicobi, como destacaba, hay ERPs que manejan la evaluación de desempeño dentro de los software, ¿eh? Como por ejemplo el Payroll, que digamos que yo me atrevería a decir que en términos de remuneración, recursos humanos y herramientas de gestión, Payroll es el que maneja la mayor cantidad de aristas en aportes de recursos humanos. O sea, yo trabajé con Payroll y desde la evaluación de desempeño, desde la aplicación a una DNC, ¿cierto? Y en términos numéricos y en análisis de gestión, me arroja un sinfín de información. Creo que uno de los software más completos que hay hoy día. ¿Por qué también? Porque está hecho por gente de recursos humanos, entonces entienden el concepto y engloban el proceso en términos generales. No es solamente pagar sueldos, sino que también hay en términos cualitativos también muchos porcentajes que te aportan para ir mejorando constantemente. Así que creo que es uno de los software más importantes. Bueno, estas son las interrogantes que siempre les dejo, chiquillas. Perseverancia, trabajo, objetivo logrado, ¿cierto? La preparación es la clave del éxito. Siempre es importante, obviamente en términos generales, perseverar, ¿ya? Si los conceptos no se entienden, chiquillas, léanlo, estudienlo, analícenlo, no se queden con lo que uno les dice, siempre apunten más allá, ¿cierto? Trabajar obviamente obedece al trabajo duro y obviamente al sumar la perseverancia del trabajo tengo un objetivo logrado. De eso se trata, chiquillas, de eso se trata el curso, ¿ya? Y siempre traten de apuntar, ir más allá, ¿cierto? Investigar un poco más, ¿cierto? Ver cuáles pueden ser herramientas de gestión alternativas, ¿cierto? De eso se trata, para que obviamente en términos conceptuales puedan entender el global del proceso general, ¿ya?